Hola gente fit, bienvenidos a un episodio más de Más allá del espejo. En este episodio tenemos a un invitado muy especial, un joven que ha demostrado que no tiene límites o podríamos decir también que los límites no existen cuando hay determinación. Es un apasionado del fitness que entrena, que estudia, tuvo algún percance en algún momento, pero eso no le impidió continuar. Hoy está motivando a muchas personas de su edad, incluso a personas de todas las edades que se encuentran en este mundo del fitness. Nicolás, bienvenido a este episodio. Qué gusto tenerte aquí y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, igualmente muchas gracias, Agucho, por la invitación. Yo siempre he dicho, bueno, no sé, en mis redes sociales para la gente que me siga, que para mí era como un sueño, una meta, en realidad participar en un podcast, así donde pueda contar mi historia, porque siento que es algo muy interesante y que le puede servir también a las personas. Sé muy bien que el mensaje que yo trato de transmitir es de muchísimo valor y nada, pues espero que en esta sesión hagamos algo muchísimo, muy bacán y que pueda salir algo chévere de acá. Claro que sí, Ajá. Nicolás. Nos conocimos hace mucho tiempo atrás. Ujú. Yo creo que si no estoy mal, por ahí en el 2022. 22, sí. Creo, ¿no? Ajá. ¿Hubo algún evento, alguna reunión de algo, cierto? Sí. Que te vi por allí, me recuerdo con tu compañero, de Ujú. lo que ya hablamos, de lo que es, manejan ustedes su Ujú. marca. Yo me acerqué y les dije, oigan, están haciendo algo chévere, Ujú. ¿por qué no hacemos algo? Me acuerdo en ese tiempo para que sigan motivando, porque yo Claro. entiendo perfectamente, claro que sí, ustedes son todavía jóvenes, obviamente en referencia hacia mí, y Ujú. decía qué bacán lo que ustedes hacen, porque motivan a toda esta nueva generación de muchachos, de jóvenes, adolescentes, y eso antes no había. O Claro. sea, no había muchachos, no había jóvenes entrenando como que quiero ir al gym, quiero ir al gym. Y quieras o no, el gimnasio, el fitness, te ayuda a que no andes quizá con malos Malos pasos pensamientos y también. eso, ¿no es cierto? Ujú. Entonces yo siempre vi eso en ustedes, pero claro que sí, en ese entonces fue que nos conocimos, desde ahí, bueno, pues veo que tú has Ujú. mantenido todo este tiempo, todos estos años, como que esa motivación, ¿cierto? Ese empuje. ¿Qué fue lo que te conectó a ti para empezar con este mundo del fitness? Del fitness. Bueno, en sí, yo empecé dentro del mundo del fitness hace ya algunos años atrás. Si bien lo que nos comentabas ahorita es completamente cierto, hace un tiempo, ya son, haciendo memoria, como hace 4 años casi ya, de esa vez que nos encontramos y que se planteó todo esto. Y yo vendría a decir que de hecho es un efecto mariposa muy curioso, porque a raíz Ujú, de eso y a raíz después del evento que también hicimos acá en tu gimnasio, ujú. salió y se fue dando algo muy, muy increíble, al menos en nuestra marca, porque nosotros siendo jóvenes, muchachos, bueno, igual yo tengo 22 años, pero en ese entonces había salido recién del colegio, tenía 18 años y Claro, junto a mi 18. socio, claro, nos planteamos no hacer una marca de ropa, sino más bien justamente por este mismo hecho de que nos gustaba muchísimo el fitness, Ujú. de que nos gusta también grabar contenido. A mí siempre me ha gustado, podría decir, la exposición, y eso, bueno, tiene rasgos buenos y tiene rasgos malos. O sea, quizás podemos ir conversando a lo largo de Claro, esta claro que sesión, sí. claro, pero eso de ahí nos derivó y creamos un grupito de chicos, más o menos de unos 10 11 en donde éramos como una jorga de panas que le gustaba muchísimo el gimnasio. Y nada, pues dijimos, yo les propuse, oigan chicos, ¿por qué no nos hacemos una camiseta como jorgas, así para identificarnos y a ver qué podría salir? Ujú. Entonces hice el diseño, busqué ahí un proveedor, busqué una persona que nos pueda ayudar a confeccionar esta prenda. Más o menos eso, 2022 estaba en boom el tema del gimnasio, de modo mundial, más no acá en Ecuador, en Cuenca. La gente entrena desde hace muchos años, pero siempre fue un grupo reducido en realidad. Y en esos años fue cuando empezó el boom de se abre tal gimnasio, se abre otro y acá ya entrenan el otro. Entonces fue cuando recién estaba empezando y nosotros
chicos de 18 años, dijimos, hagámoslo y nos creamos nuestro grupito. Yo mandé a hacer la camiseta mía de prueba, que no me gustó, pero eso derivó en, bueno, ya mandamos a hacer de los otros y como yo ya creaba contenido para ese entonces, O sea, ya te eh, manejabas en en TikTok. redes, No, sí. creo que TikTok todavía no salía ahí. No, sí había TikTok Ya te ahí, utilizaba creo, TikTok. desde hace 2018, 19, por ahí. Ah, ok, ok. Claro, en pandemia yo Ah, empecé a crear sí, 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 contenido. es verdad. Ya por ahí, por la pandemia fue, o sea, fue Claro, el boom del fue el TikTok. boom, el boom, Sí, el sí, boom del ok. Ya TikTok estamos hablando ahí. ahí 2010, De 20, 20, claro, 2020, 2020. 2020. Venga, Y dale. yo, claro, justamente desde 2020 yo ya creaba contenido. Ah, O ok. sea, hacía unos videos ahí de full cringe, pero ya hacía mis Cualquier videos. cosa se hace. Cualquier cosa, claro, Claro, ella de 16, 17 años. chévere. Pero ya en ese entonces, o sea, en ese momento de que empezó esto del gimnasio y todo, yo ya había cambiado eso, ya salí del colegio, ya no iba a tener mis videos de cringe ahí, de Claro. pelado, sino yo hacía videos igual de fitness. Me acuerdo que yo empecé como con un reto en TikTok que se hizo bastante viral, que fue un reto mío propio, que lo había visto algún influencer, pero de Estados Unidos. Entonces Ujú. no había eso aquí, ni en otro, digamos, país latinoamericano, se llama un reto de los 80 días, en donde yo me parece que fue justo una semanita o unas 2 semanas después de cumplir 18 años, me propuse el reto como de en 80 días cambiar mi físico y llegar a ser un dios griego. Entonces eso fue el nombre que yo le puse Ok. del reto de los 80 días para ser O un sea, dios griego. 80 días de entrenando y comiendo. Claro, entrenando, comiendo y bueno, teniendo buenos hábitos en sí. Ujú. Yo siempre, o sea, fui un chico de buenos hábitos, no me gustaba mucho así salir de fiesta o tomar los vicios. A esa edad, obviamente, salía, o sea, me iba con mis amigos a fiestas, hay una que otra cosa normales de la edad, Ajá. pero fue justamente el reto enfocado también en eso, o O sea, en sea, cambiar hábitos. claro, en En cambiar general. hábitos, en mejorar, sí, en general. Entonces yo empecé a hacer esos videos, eran como una recopilación de videos chiquititos de clips de mi día. Entonces, y con una música de fondo, yo los editaba así súper bacán y subía un video diario. Entonces a la gente le gustó y iba viendo, viendo, viendo. Y yo ya tenía mi comunidad, no sé, ahorita tengo como 112,000 seguidores En TikTok. en TikTok. Ok. Sí, en esas épocas, creo antes de empezar el reto, yo he tenido unos 10,000, o sea, unos 10,000 seguidores a lo mucho, porque ya hacía contenido de hace 2 años Ujú. y hacía contenido como que muy general, o sea, de cosas que se veían en la pandemia, tal vez de noticias de influencers de otros lados, en donde generalmente no salía mi cara, sino era una cuenta un poco más random, digamos así. Ok. Entonces, yo ya me propuse eso, quité toditos los otros videos, eliminé y me propuse hacer solamente así, Solo videos, de videos, fitness. claro, fitness. Y a la Entrenando y gente eso. le gustó y me empecé a hacer viral en realidad. Muchas más personas empezaron a hacer el reto también, como que no digo a copiarme, sino más bien me toman como de referencia Y y eso a como mí me hacía sentir mejor porque yo decía qué bacán, o sea, influir en las personas y que se de esa motiven en manera. ello. Claro, y en sí yo estaba haciendo como que mi día a día normal, porque Ujú. yo ya llevaba tiempo entrenando, como un año y medio también entrenando, sin saber, porque yo empecé como que sin guía, sin entrenadores, sin alguien que me diga tienes que comer esto, tienes que comer el O otro. sea, lo hacías por tu cuenta, Claro, lo con la hacía información que yo. podías obtener y así. Sí, lo hacía en base a lo que investigaba, a lo Ujú. que yo creía que estaba bien o decía esto se puede comer, esto no. Y eso también, o sea, derivado al hecho de que yo cuando era más adolescente sufrí como que de unos TCAs, por así Mm. se puede decir. Entonces era bien traumado con la comida porque yo cuando era niño era bien gordito. Entonces, obviamente en la escuela me molestaban y así. Después en el colegio crecí un poco traumado con eso. Entonces, justamente a raíz de eso, como que de la inconformidad con mi físico, yo me metí al gym, me gustó y le daba y trataba de comer bien o mal, o a veces no comía de plano, de hecho hasta casi me da gastritis, Ah, mira. sí, en la O sea, época de sí, las sí, sí pandemias. fue fuerte salir de eso también. Sí, fue fuerte porque yo, claro, casi llego a gastritis. Creo que en época de pandemia muchas personas sufrieron como de esto, de que empezaban a subir de peso y no había cómo salir a entrenar, no había cómo salir a correr ni siquiera. Entonces yo me acuerdo que tenía hasta atracones de comida, o sea, era full restrictivo y después en las noches me daba como que ansiedad y tenía atracones. Entonces después, ya cuando empezaron a permitir los gimnasios, allá fines del 2020, Ujú. me empecé a ir a un gym así todos los días en la bici. Yo tenía 17 años. Empecé a irme a un gym en la bici todos los días.
Creo que influyó también bastante en el gimnasio en el que yo estaba. No sé si tú les conoces a Jonathan y David Bernal, que tienen el gimnasio de los Bernis. ¿Ya? Sí, sí, Ya sí, ellos, claro. claro, entonces ellos, yo les veía que igual se grababan y que bailaban, porque ellos son bailarines. Ujú. Entonces se grababan y bailaban y a mí me gustaba grabar videos y todo. Y entonces yo creo que sí influyó en parte en decirme, darme un poquito de confianza para yo también más o menos perderle el miedo de grabarme en el gym o Dentro decirle del a alguien que gimnasio, me claro. grabe, claro. Entonces fue un ambiente bastante óptimo que me gustó en ese entonces y con lo que arranqué y decidí como que empezar a grabarme poco a poco y hacía algunos videos y poco a poco fui subiendo videos y para estas épocas de esta instancia ya del 2021 fue que yo hice ese reto, apenas cumplí 18 años, ya tenía como una comunidad de unos 10.000 seguidores, no me acuerdo bien, pero de unos 10.000. Poco Ajá. a poco fui haciendo ese reto, se hacían muy virales, mis videos eran muy virales y en esas épocas era difícil hacerse viral porque era cuando recién estaba empezando TikTok. A día de hoy es muy fácil, en realidad, si es que uno entiende cómo funciona TikTok, cómo entiende el algoritmo, es muy fácil, a pesar de que ya haya muchísimas más personas y el algoritmo es distinto, pero ahí en esas instancias era complicado, porque de hecho los influencers más grandes que son a día de hoy también estaban recién empezando, entonces todos estábamos como que ahí al mismo nivel. Ujú. Y así la gente fue viendo y de hecho el chico que ahora es mi socio, que se llama Camilo, él manda un shout out para Camilo Potes, Claro, claro, él Camilo. también me acuerdo que yo lo conocí por ese medio. O sea, vi que él también empezó a hacer este reto. Yo decía, bacán, hay bastante gente aquí dentro de Cuenca, dentro de Ecuador y de otros países que también me veían bastante, que les gusta este tema y van haciendo lo mismo y todo. Y yo nunca lo tomé como una copia, de ofenderme o decir, me están copiando el contenido, no, Ujú. para nada. A mí más bien me gustaba eso de O decir, sea, como que claro, yo tenían me sentía referencia. bacán, yo decía que chévere, o sea, yo les Claro, influyo así. claro. Entonces empezaron a hacer, yo me hice viral y después en una de esas, más o menos cuando ya iba, creo que por el día 60, 65 justo me mandó un mensaje Camilo. Me dijo, oye Nico, ¿sabes qué? Podemos reunirnos a entrenar, que tú tienes tu gym bro, yo también, o sea, como que nuestros mejores amigos desde entonces. Y igual nos reunimos un día en un gimnasio, los cuatro, en donde también obviamente lo grabé, está ese día en mis redes y, y ahí nos empezamos como que a llevar, Ahora, empezamos a ser ya, amigos. ahí empezó la juerga. Claro, Ah, claro, fue como que el grupo, el núcleo central en donde los cuatro nos hicimos amigos y fue como que ya no era ni yo solo, ni solamente mi amigo y yo que íbamos al gym siempre todos los días, sino ya éramos cuatro. ujú. Entonces ya éramos como que un grupito en sí y de ahí, a raíz de eso también más personas y más chicos de aquí mismo de Cuenca empezaron a ver y dijeron, bro, yo me quiero unir a ustedes o quisiera ser amigos o topes para entrenar. Y así nos formamos como un grupo de unos 10 puede ser de unos 10 y de ahí yo ya terminé mi reto, todo, etcétera. Entonces después yo cuando terminé el reto me acuerdo que decía, chuta, ¿y ahora qué hago? O sea, porque todos los días subía videos solo de eso. Ujú. Entonces decía, ¿y ahora qué hago? Igual estaba recién salido del colegio, estaba en eso de estudiar para entrar a la universidad, que Claro. bueno, siempre fui dedicado al estudio, en eso no me hacía mucho problema, pero era como, ¿qué hago respecto a redes sociales? Entonces ya como teníamos un grupo, decíamos, a nosotros nos gusta grabarnos, no hay nadie en Cuenca que le guste grabarse así, al menos de nuestro segmento de edad de chicos que solo les gusta, yo qué sé, esperando a que se acabe la pandemia para salir con las panas a tomar o así. Ujú. Entonces decimos, ¿por qué? Y nos hicimos una jorguita, un grupo, me acuerdo, de WhatsApp que se llamaba Mamados Cuenca, así. O sea, Eh, de ustedes, pero, solo de entre ustedes. nosotros, solo de Ah, ok. nosotros, de los 10 11 por ahí. Ujú. Entonces ahí conversábamos para quedar un día a entrenar Ya, chévere. y Para hacer un cheat hablábamos, meal. claro, claro, exacto, para hacer Ya, cosas como que de panas, hablar de gimnasio, claro. obviamente también como teníamos casi todos entre 18 a 20 años, creo que no había nadie más, había hasta más guambras así de 16 entonces hablábamos de eso, gimnasio, de cosas de chicos de esa edad. Ujú. Y igual un día quedamos para ir a entrenar en un gimnasio nuevo que se abrieron en esas épocas y éramos los 10 entrenando ahí y grabando, algo que no se había visto, de hecho todo el mundo nos veía mal y en una de esas como que hasta en el gimnasio todos nos sacamos las camisetas y nos pusimos a posar, así era un día sábado, casi no había mucha gente, Ujú. entonces eso era algo completamente nuevo que no se veía aquí.
y a la gente le llamaba bastante la atención, vio, les gustó y así como que nos fuimos imponiendo dentro de redes. A raíz de eso y a raíz de lo que ya te mencioné, que yo les dije, hagámonos una camiseta para ver, para identificarnos como Jorga. Yo les dije, pero hay que ponernos un nombre. O sea, como generalmente las Claro, Jorgas tienen nombre, claro, claro. entonces sí hay que ponernos un nombre, y no sabía qué. Y como yo hacía este reto de 80 días para ser un dios griego, bueno, yo siempre había asociado en sí esto de los dioses griegos, la mitología, Entonces con lo que el tema te del gustaba igual. gimnasio. Claro, eso era lo Ya. que me gustaba y había asociado con el tema del gym, porque igual veía como que influencers de otros lados que también hacían gimnasio, que utilizaban chance esta mitología para asociarla al gimnasio, que en sí está un poco relacionado. Entonces a mí se me vino dioses griegos, el monte Olimpo, Olympus, así. Entonces yo dije, a ver, somos Olympus, Ah, somos o una sea, tú jorga. fuiste quien creó ese nombre Sí, también. exacto, Ah, ajá, ok. sí, sí, todo nació, digamos, de mí, o Ok. sea, y digan lo que me digan, o sea, yo sí me atribuyo esa idea porque todo nació a raíz de que yo me puse a hacer ese reto y Ujú. obviamente tienen que ver los factores de que ya se me unió mi amigo, de que hicimos el grupo, de que, pero todo nació como una jorga, nunca nació como una marca. Claro. Entonces, yo dije, a ver, nos podemos poner Olympus, somos un grupo Olympus Team, o sea, como que el equipo Olympus en inglés. Olympus Team, bacán, quedó el nombre del grupo, se hizo la primera camiseta con la palabra Olympus, que tienes igual, es una camiseta chévere de un dios griego que saqué una imagen de Pinterest, me acuerdo, y la mandé a hacer. También me acuerdo que justo en esas épocas estaba el boom, este tema de la ropa oversize, o sea, Ah, en redes claro. sociales, Claro, claro. claro, claro. La oversize en esos Claro, fue tiempos fue ahí cuando cuando se empezó. impuso el oversize, o sea, la moda del oversize, pero aquí no había ni una sola marca que había sacado eso, ni Ujú. creo que todavía no llegaba acá esa moda. Entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? Y me acuerdo que hice, le dije al man al taller que haga un cuadrado de tela y le pongo unas mangas, así para ver qué sale, y salió chévere. Entonces nos hicimos nuestras prendas, ya todos teníamos la camiseta, me acuerdo que hasta unos dos o tres chicos de nuestro grupo, de esos de 10 se estaban preparando para competir, para debutar en Men's Physics y todo, y nuestro ideal era todos compitamos, sí, y que grabábamos videos. Entonces ya hacíamos los videos con la ropa y a la gente le gustó. Y como yo también ya hacía videos, ya tenía mi comunidad de 20.000, digamos, seguidores ya En por esas TikTok. instancias, claro, en TikTok, la gente ya veía y me decía, ¿de dónde es esa camiseta? ¿Dónde compraste? Me gusta. Y yo iba viendo, viendo y les decía en el grupo, digo, oigan, ¿sabe qué? ¿Será de vender o será que podamos sacar, hacer una merch? Porque ya veía también que habían personas de otros países que hacían esto, o sea, Ujú. como que yo que se sacaban su diseño y la vendían. Decía, igual como hasta para generar un ingreso extra, porque siempre, a mí siempre desde niño me ha gustado este tema de las ventas, de los negocios. O sea, yo siento que es algo nato, al menos en mi familia, de parte de mi papá. La mayoría son comerciantes o negociantes, entonces Ah, yo ok. creo que es algo nato que desde chiquito tenía, porque en la escuela, yo que sé, en la escuela vendía muñecos, yo mismo hacía muñecos y vendía, o sea, y esto es real, no es un ejemplo. Yo Mm. mismo hacía muñecos y vendía, hacía dibujos y vendía. En el colegio me acuerdo que tenía un emprendimiento de galletas, yo hacía galletas y vendía, hacía postres saludables, ya cuando me metía a querer ser saludable y vendía, en pandemia vendía, entonces siempre como que al menos de mi parte nacía ese sentimiento de querer tener un ingreso extra o un negocio o así, Ah, entonces mira, yo súper les bien. dije, tenía la idea, les dije, ¿será de vender? ¿No será? Entonces les propuse a qué opinan y todos decían, sí, qué chévere, hay que vender, que no sé qué, pero todo eran como que palabras al aire. Claro. Entonces, el único que sí dijo de una, metámosle, fue el que hasta el día de hoy es mi socio, que fue Camilo. Entonces él me dijo, de una, Nico, ¿qué necesitas? Hagámosle y los dos nos unimos y los dos empezamos a hacer todo. Obviamente todavía teníamos el apoyo de los demás, hasta el día de hoy todavía tenemos el apoyo de algunos porque ya han pasado tantos años y el grupo se ha disuelto por diversas Claro, es normal, situaciones. ya cada quien toma su Claro, rumbo sí, y sí, por cuestiones. diversas situaciones se disolvió el grupo y pero ahí digamos conservamos todavía algunos amigos que son muy buenos amigos nuestros hasta el día de hoy y que Ujú. siempre nos ayudan también, o sea, siempre están. Yo, o sea, no considero como Olympus Team que sea eh, una marca de ropa en sí, sino es una comunidad. Ok. Entonces nació como un grupo de personas, de amigos, y todavía sigue siendo así. Todavía somos amigos, Olympus Team, nuestro grupo central de amigos que ya se han ido sumando, otras personas también externas que siempre nos suman y todavía conserva ese núcleo, pero a raíz
lo que ya es marca de ropa nació tanto mío, digamos, mi idea, lo principal, se me sumó Camilo y los dos formamos un equipo y le empezamos a meter. Claro. Sacamos esa camiseta con cero presupuesto. Me acuerdo que solamente de las camisetas que ya teníamos nosotros mismos, hicimos unas fotos y nos creamos un Instagram Y y para adelante, subimos, claro. claro, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y entonces la gente decía, sí, qué chévere. Entonces pedían, yo quiero en esta talla, así, y nos pagaban. Y con esa misma plata nosotros les decíamos, a ver, nos demoramos unos 15 días en entregar porque yo qué sé, se demora la tela y así, pero con esa misma plata mandábamos a hacer y les dábamos. Y empezamos desde lo más bajo, o sea, desde lo más rústico, digamos así. Claro, bueno, yo creo que como todo, ¿no? O Claro, sea, cuando se solo tiene una idea y no sabes, o sea, realmente si sí, quieres hacerlo para siempre o eso es como que tu centro, exacto, es como una idea, entonces así. siempre nace, o Ajá. sea, con los recursos que puedas tener. Chévere, qué Sí, bacán y eso. fue literal con cero presupuesto, entonces cobrábamos, mandábamos a hacer y en una calidad no mala, sino lo mejorcito que se podía sacar aquí nacionalmente y de lo que sabíamos también, porque no sabíamos nada del negocio de ropa, nada de telas, nada de sellos, ni que a día de hoy sabemos muchísimo, pero porque nos ha tocado ir La aprendiendo experiencia también, claro, en la en marcha, el claro. tiempo. Entonces, y así fue creciendo poco a poco. Nosotros también ya seguíamos grabando más contenido. Después era, a ver, ya hemos vendido bastante de esto. ¿Qué sigue? O sea, ya nos fuimos planteando, no en simplemente es un emprendimiento chiquito, sino ya, a ver, podemos sacar otro diseño y otro y otro y otro. Entonces, poco a poco así fue creciendo, igual haciendo redes desde lo más bajo, como digo. O sea, igual yo también me atribuyo y nos atribuyo ya a esta marca como Olympus Team de que fuimos los primeros dentro de este campo de las marcas de ropa de jóvenes, digamos así, Ujú. inspirado un poco en lo del extranjero. Porque en el extranjero, tú sabes, hay Gymshark, hay Young LA, hay Agon Gym, tantas marcas que uno ve y que uno dice, qué bacán, yo quisiera tener una de esas. Pero ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no haber también aquí? Entonces nosotros más o menos inspirado en eso fue que le fuimos dando forma a la marca y, y fue forjándose poco a poco y a raíz de eso fue en el 2000, finales del 2021, digamos 2022 progreso, alrededor de esos años 22, 23, 24, ahora que estamos 25, han nacido muchísimas marcas más o pseudo marcas, si es que se le pueden decir, pero o sea, algo que y yo como siempre digo, no me lo tomo a personal ni como copia, pero sí digo, así como fue cuando yo hacía los videos, uno es el referente. Entonces ya no nacen desde cero, por así decir, sino uno tiene una referencia y eso es bueno, porque la competencia también ayuda e impulsa a uno mismo a seguir creciendo. Claro, es que Claro, porque de lo contrario te quedas y exacto, el conformismo te van es pasando. un chuto, un veneno, digamos así. Claro. Claro, entonces, y así ha ido pasando, han nacido varias marcas, pero siempre nosotros decimos, no, o sea, nosotros fuimos los primeros y le damos y le metemos y por eso tenemos que ser los más duros. Entonces, eso es lo que nos va motivando también a día de hoy, que ya hemos colaborado hemos traído a influencers internacionales de talla mundial, tenemos las mejores calidades del mercado, algodones importados de Corea, de Asia, Colombia, o sea, lo mejor que puede haber en el mercado. Tenemos igual ya sistemas de venta con páginas web, todos hemos ido Ya escalando. solo lo tienen ya más estructurado también Claro, todo este mucho más tema. estructurado y obviamente siento que nos falta también muchísimo más, pero Ujú. ya es algo estable, o sea, ya es más algo más estable, más formal y ya no, al menos nosotros ya no lo vemos como un simple emprendimiento o una ideita que quizás pueda quedar ahí, sino ya como un proyecto a futuro y decir, a ver, hoy saqué esto, mañana qué saco, pasado qué saco y para seguir escalando más y es ya un proyecto de vida. Claro. Entonces, sí, yo de hecho, o sea, siempre como que, bueno, no siempre, sino cuando era adolescente tal vez tuve una idea de decir, chuta, me gustó, me llamaba la atención la ropa, pero siempre hay ese tabú que dicen como que los hombres que van a seguir diseño de modas o cosas Claro, así. claro, claro. Claro, entonces ya a día de hoy, al menos a mí, que generalmente yo a veces me cargo también bastante de la responsabilidad, porque me gusta bastante también trabajar en esto, en mi marca. Yo siempre estoy indagando, averiguando nuevos cortes, nuevas telas, cómo funciona este sello, yéndome de una fábrica a otra. Entonces, igual es un trabajo a full y esto, o sea, hablándote solamente del trabajo en la marca, porque de Claro. ahí,
en medio de este crecimiento, de pasar de ser un emprendimiento chiquito a tratar de imponer una marca un poco más estable, entra como lo que casi me frena a mí, lo que casi me pasa, y yo tuve a los 18 años un accidente. Ya a días de cumplir 19 años, que tuve un accidente que más o menos es como que el círculo central en el cual ahora se rodea mi vida, que cambió por completo mi vida, un accidente en moto en la cual casi pierdo la vida. Y a raíz de eso quedé con consecuencias y me dio una lesión de plexo braquial y me dio parálisis de mi brazo derecho, igual me quedé sin caminar como 2 meses, fue súper grave. Ujú. Entonces, a raíz de eso también como que fue bastante chocante con todo este tema, no solo con la marca, sino con mi vida personal, con mi vida universitaria, con mi vida social de mis Pero amigos, en mi este vida tiempo, cuando amorosa. tú tuviste este accidente, o sea, tú ya estabas entrando a la universidad, ya estabas en la Ya estaba en la universidad, universidad. ya estabas Ajá. estudiando la universidad. ¿Qué Ujú. estabas siguiendo en ese tiempo? Estaba estudiando administración de empresas dual en la Universidad de Cuenca, en la estatal. Pero ya Ajá. estabas dentro del ciclo. Sí, ya estaba en segundo ciclo, ya estaba Ah, por ok, terminar segundo segundo ciclo. ciclo. Ok, Sí, ya tenía yo, claro, 18, ya yendo a una semana de cumplir 19 años prácticamente. Ya ok. teníamos nuestra marca no completamente estable, pero ya no teníamos una sola prenda, ya teníamos como 5 o 6 diferentes modelos, ya planificábamos siempre, yo qué sé, hacer sesión de fotos cuando hay que sacar nada. Entonces ya era algo más estable, digamos así. Ya habíamos Ajá. empezado a hacer eventos, como habíamos hablado al principio. El primer evento, de hecho, que le hicimos aquí en tu gimnasio. Claro, ahí, Y, y de hecho, bueno, ajá, tocando este tema, ahí fue cuando arrancó la caída de Olympus, exacto, esa fue la la primera uno. caída, Claro, claro, claro. Olympus. Igual, tomando de referencia como que traer lo del exterior acá, o sea, en las reuniones fitness. Y también uno de nuestros lemas principales, se podría decir, tanto personales como ideales de la marca, es el incentivar a los chicos a perder ese miedo de esos tabúes, de yo qué sé, en el gimnasio tomarse una foto o grabarse Claro. o ponerse a crear contenido, a hablar, a mostrarse. Ujú. Entonces fue por eso también que empezamos esos eventos de decir una reunión de a todos los que les gusta el gimnasio para grabarnos, para conversar, porque aquí nadie se va a juzgar, aquí nadie va a ver feo, porque a veces Cuenca también sufre un poquito de eso que está mal visto, porque la gente es, si bien es muy educada, es muy amable, sí es muy juzgona también, es muy fijona. ¿Consideras que sí? Yo creo que En sí, Cuenca, yo en sí. cambio de Cuenca tengo una Ujú, perspectiva un poquito diferente, como que es que Cuenca en cambio puedes ujú. hacer cualquier cosa y nadie te juzga. Es No. como que te deja, es mi perspectiva, pero Ujú. porque claro, yo como no soy cuencano, entonces Ah, como yo no soy cuencano, entonces yo claro. tengo esa perspectiva y de hecho es algo que a mí me gusta mucho de Cuenca. Ujú, Entonces, claro, me cuentas todo este tema. Volviendo al tema del ujú. accidente, ¿cómo eso impactó en el tema este de lo que es, podríamos decir, estabas estructurando ya el Ajá. negocio como tal? Y aparte el tema de los estudios, ¿cómo te provocó este tema de la parte emocional? ¿Qué Uy, provocó en ti? ¿Qué ujú, impactos fueron que tuvieron este accidente en lo que prácticamente es tu vida? claro. Chuta, o sea, es algo muy extenso, digamos así, Ujú. porque el sufrir de un accidente, o sea, siempre va a ser algo malo, va a ser algo feo, ¿no? Pero yo creo que un accidente de esta índole en donde es adquirir una discapacidad de más del 50% de un día al otro, o sea, de un momento al otro, de un segundo al otro, en donde yo con 18 años que ahora que ya soy más grande, o sea, tampoco que sea full, pero Claro, hay diferencia más que nada de mentalidades y de madurez emocional y todo a un chico de 18 años recién salido del colegio a un chico que ya está por cumplir 23, claro, cien por obviamente. ciento. Entonces yo al tener 18 años y estar más o menos en ese punto en donde uno se siente más eufórico, más de decir, puedo hacer todo lo que yo quiero, yo que sé, me siento bien, siempre como que desde que era niño siempre he tratado de resaltar muchísimo en todo lo que hacía. Ujú. Y a veces llega a ser hasta un rasgo tóxico porque, bueno, he pasado también por varios procesos con psicólogos y psicólogas. Me han dicho que a veces eso es un rasgo de inconformismo conmigo mismo,
que me impusieron desde niño por diferentes problemas que he tenido también en mi familia, con la relación de mis papás, con mis hermanos. Entonces, eso mismo de ahí, o sea, el sentirse como que tratar yo de siempre resaltar en todo lo que hacía, que Ajá. si es que me metía a un deporte tenía que ser el mejor, que si es que dibujaba tenía que dibujar mejor, que si es que estaba en el cole tenía que ser el mejor. Ok. Y el de un día al otro frenar todo eso y decir, desde el día de hoy, para toda tu vida, vas a tener una discapacidad del 50% porque no vas a poder mover ni utilizar tu mano ni tu brazo en toda tu vida. O sea, es algo que a veces Pero uno o choquea. sea, nunca estuviste inconsciente, o sea, no quedaste en coma No, o... no, o sea, casi, no sé, yo la verdad no me acuerdo de cómo fue el accidente. Yo no estaba ebrio, no estaba nada, como te digo, no es que no me gustaban los vicios, jamás no tenía vicios, Ujú. sino había salido un día de paseo con mis primos. Tengo primos que son más o menos de mi edad, entonces nos llevamos como amigos y en este mismo apartado que te decía que me gusta el tema de los negocios, las ventas, para ese momento yo había entrado al negocio de compra y venta de motos, Ah, ok. porque a eso se dedicaban también mis primos, entonces entre todos como que comprábamos y vendíamos. Yo estaba aprendiendo porque ellos ya estaban desde hace bastante tiempo. Yo estaba aprendiendo y justo me había comprado hace unos 2 días antes del accidente una moto. Ya había vendido algunas y me había comprado, ya yo manejaba moto desde los 16 años, entonces ellos habían dicho como que, Nico, ¿sabes qué? Vamos a salir de ruta, lo que generalmente es salir de paseo en las noches. Claro, o sea, Ajá, entre amigos. claro, ¿y quieres ir? Yo nunca me había ido, yo me acuerdo que ese día estaba con mi novia, en la noche con ella en la casa, más o menos a 8 de la noche, por ahí ese rato me dijeron, Nico, vamos, que no sé qué, vamos, vamos. Y a mí me dio curiosidad, yo nunca me había ido, dije, ¿por qué no? Todos estamos con moto, ¿por qué no? Y me fui, o Vamos a sea, rodar. claro, dije, vamos. Y me acuerdo que mi novia me dijo, no te vayas, que ya esta noche estaba hasta lloviendo, no te vayas ya esta noche, que no sé, la mamá de ella te me dijo, no te vayas. Decía, no, 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 me voy, y me fui. Me acuerdo que hasta le dije, no me de morir, o alguna cosa así, o qué haría si me muero, o ya mañana me muero, alguna cosa así, no me va a pasar nada, o no sé. Me acuerdo que algo así le dije de Lanzaste una que, frase al aire. claro, de que yo qué sé, si es que me puede pasar algo, que no sé qué, o qué haría si me pasa algo, Ujú. y total sí me pasó. Sin pensarlo, claro, sin No, pensar lo sí, que podría pero pasar. claro, sin pensarlo. Entonces, ese día yo salí, me fui, me encontré con ellos, 8:30 de la noche, y me fui. O sea, en sí la historia de este día del accidente es muy amplia, muy Ujú. larga, porque yo me acuerdo vívidamente este día, porque lo reviví durante mucho tiempo cuando estaba en la depresión más baja. Lo revivía y siempre en mi mente, en mi Quizá cabeza. preguntándote por qué, por Claro, o qué, por sea, qué. cada cosa del día me acuerdo que yo pensaba, entonces me acuerdo clarito qué pasó a tal hora y todo lo que hice ese día. Entonces, bueno, ese día yo de hecho no había llegado todo el día a mi casa Ujú. porque salí en la mañana tempranito a hacer un trabajo de la universidad, igual en la moto, me fui, ni siquiera me fui despidiendo bien de mi mamá, no me acuerdo si estaba peleado, creo que no, pero salí así diciéndole a mi mamá que ya me voy, que vuelvo, que no sé qué. Y después ya hice ese trabajo hasta la tarde, me fui a comer algo, de ahí me fui donde mi novia y me quedé hasta noche. O sea, todo el día no había llegado a mi casa. Luego me fui donde mis primos y a mi mami, o sea, siempre le dio como que miedo el hecho de que yo ande en En moto. moto, claro. Claro, de que yo ande en moto, como toda mamá, creo yo. Claro, pero Claro, pues, si por sí. ella no te hubieras comprado. Claro, o sea, no sé, yo creo que ese mismo capricho de decir, no, yo ya estoy grande, que a los 17, 18, que es normal. Ok. Entonces, ya yo me fui hasta mintiéndole a mi mami ese día, porque me decía, ¿dónde estás? Que no sé qué. Yo me acuerdo que le dije, no, no sé, estoy en Biblián, así, y seguía aquí en Cuenca, y cerquita de mi casa, con mis primos. Estoy en Biblián, ya que ya llego más noche, y mi mami preocupada, que cómo te vas a ir allá, que no sé qué, y ya después hasta ya ni le contesté. Ya me fui con mis primos, y estábamos en una ruta que más o menos es por donde uno sale de Cuenca a Loja, por el peaje de Tarqui. Entonces... A mí, la verdad, o sea, bien chévere la experiencia, o sea, me gustó La ese tema, rodada, claro, de como tal. rodar, de ir, me llamó bastante la atención, sino ya en el descenso, porque es como que uno sube hasta un punto en donde de ahí empieza a bajar, como que la mitad, digamos así, del recorrido, de ahí uno empieza a bajar. Y en el descenso fue cuando pasó lo del accidente, porque yo no sé por qué, la verdad, o sea, no me acuerdo, pero de lo que yo me acuerdo es que estaba manejando
y no había tramos largos en donde no había alumbrado público de carreteras, era carretera así en curvas, Ujú. estaba también lloviendo, sí lloviznando. Yo me acuerdo que justo unos 2 días antes me había comprado unas gafas para el casco, porque yo tenía un casco de motocross grande, Ok, entonces esos tienen la cara descubierta. claro. Y me había comprado unas gafas para no mojarme, porque me iba en las mañanas a la universidad en la moto. Entonces, esas gafas, como era la segunda vez creo que manejaba, no me había percatado bien de que se empañan con la lluvia y el calor que uno hace cuando está puesto el casco, se empañan y las luces también hace como que unos destellos grandes no le permiten ver. Entonces yo creo y asumo que quizás fue la pérdida de visión lo que me hizo chocarme, porque no me choqué contra ningún carro, sino yo en este descenso, en una curva, Te, no tomo la curva te vas y recto. me voy recto y pierdo pista. Y ahí Mm. son abismos, o sea, ahí eran abismos, pero no sé si por suerte o por qué, yo me impacto justo contra un poste que estaba al ladito del abismo. Y Oh, un obviamente poste de luz. un poste, sí, un poste de Ok. luz. Entonces justo, tal vez, no sé, por suerte o por qué, porque obviamente me impacté ahí. Yo estaba, no estaba muy rápido, pero digamos a 50 60 por hora en un carro es tontera, pero en una moto, un impacto a una persona, 100%. eso sí ya es No, y chuta a aparte el otro nivel. impacto es al doble de velocidad con la que tú estás yendo. O sea, te impactaste, ponle a unos 120 kilómetros por hora. O sea, el Exacto. impacto que tú sientes es como si hubieras ido a esa Ah, velocidad. eso no sabía. Sí, o sea, es más fuerte. O sea, cuando Claro, es tú el te das el golpe. impacto, Ajá. exacto, es Ah, mucho chuta. más fuerte que a la velocidad que vas. Claro. Entonces, me decías esto, ¿no? De que tuviste Sí, ahí y o te sea, fuiste yo de me, recto. claro, de lo que ellos me dijeron, porque esto ya es contando todo lo que ellos me contaron, porque yo solo me acuerdo que estaba manejando y después ya aparecí en mi cama, así echado, hecho trizas, literal. Entonces, ellos me dijeron que perdí la pista y me impacté contra un poste y o sea, yo, digamos, la moto se queda en el parter de la Y calle tú para y yo allá. salgo disparado de la moto contra un poste, la cabeza. Como yo tenía un casco grande de estos de motocross, estos son, o sea, como que con el cuello hasta más abajo, porque son grandes, deben proteger toda la cabeza. El golpe, yo me golpeo en la cabeza contra el poste y mi cuello como que se tuerce un poco y el borde del casco se me hunde en esta parte de aquí, como que me lastima, o sea, me frena así. Y por esta zona de los trapecios para abajo, la zona supraclavicular, pasa el plexo braquial, que es un conjunto de 5 nervios que dan sensibilidad y movimiento a la extremidad superior, que es el brazo. Hay aquí un plexo braquial y hay acá otro. Ok, Entonces, esos son como los cablecitos que llevan la señal, digamos, como estar cargando un teléfono. ya. Entonces, eso se me hunde aquí y me rompe los nervios, o sea, me desgarra los nervios, les arranca directamente de la médula. Pero, o sea, fue un choque, pero Ujú. tú no tuviste una herida abierta, sino solamente fue el golpe y que Sí, internamente fue lo que, como tú dices, claro. destruyó tus nervios. Claro, eso en la cabeza, porque de ahí obviamente me impacté también contra el piso. Ahí sí tuve una herida súper grande en la pierna, Ah, bueno, pero, en la o sea, rodilla, fuera claro, de lo que es aparte. esta área Ajá, de de lo que esta es el área no, brazo. no tuve fractura, no tuve, o sea, tuve como que sí, obviamente sí estaba lastimado aquí, pero más por el El mismo casco, impacto. por el mismo casco fue lo que me lastimó aquí. A Ok. pesar de que yo estaba creo que como con 2, 3 chompas, porque incluso estaba enfermo. Yo me acuerdo cuando me choqué, estaba muriéndome de gripe y estaba puesto una chompa, otra chompa, un pasamontaña, o sea, súper bien protegido. Y a pesar de eso, el casco me lastimó, o sea, tenía todo como, como si me hubieran dado un machetazo aquí, me acuerdo. Mm. Y obviamente también contra el piso tuve un impacto en la pierna izquierda que hizo que mi cadera o mi pelvis también se desvíe, que incluso hasta el día de hoy conservo un poco esa desviación, pero en ese entonces no me permitió también caminar durante más de un mes que estaba en silla de ruedas porque igual hubo una compresión de nervios y no podía ni mover, o si movía me dolía todo el cuerpo, o sea, un dolor horrible. Y en ese momento del impacto tú quedaste inconsciente. Sí, y eso fue como que en medio de la nada. O sea, ya esto contándote, digamos, la primera semana después de que yo ya estuve consciente de que me había chocado, me lo contaron mis primos llorando, o sea, de que yo, hasta con la culpa que uno quizás puede sentir de por qué te saqué, que perdóname, y ya me contaron cómo fue el accidente.
de que yo había quedado inconsciente. O sea, ellos pensaron que yo me morí prácticamente, que yo me había Mm. muerto porque me golpeó y esas mismas gafas que me había comprado se hacen pedazos. Y eso me cortó la cabeza, creo que por aquí y por acá, y me estaba ahogando en sangre en el casco. Y aparte inconsciente durante como 40 minutos en medio de la nada, donde no había señal, no había luz. Quedarme como que tirado en el piso desmayado, para ellos fue bastante duro también. O sea, eran dos primos míos y uno de hecho que era menor a mí 2 años. Yo tenía 18, él tenía creo que yendo a cumplir 17 y el otro tenía 20 años, creo, no más de 20 años. Claro, también Entonces, para ellos es claro, bastante fue súper fuerte lidiar con fuerte. todo ello, porque siempre Ujú, hay algo que es como, podríamos decir, el sentimiento de culpa por ujú, quizá por mí. Si yo esto no hubiera hecho, no hubiera pasado también. claro. O sea, también para ellos debió haber sido fuerte. Sí, sí, sabes que me contaron igual y de ahí el qué pasó después, porque si bien yo quedé ahí tirado en el piso, como yo le había mentido a mi mamá, era el cómo se le avisa, cómo se le dice, y en medio de la nada, me acuerdo que mi mamá también me contó ya después que, o sea, ahí uniendo las historias, que Ujú. uno de mis primos le había llamado a ella, intentando llamarle desde el teléfono a ver si es que coge o agarra señal. Y que una vez que le agarra señal, que mi mamá conteste, dice qué pasó, y de una, o sea, súper exaltado, asustado, que tía, que no sé qué, estamos acá con el Nico, que tuvo un accidente, y mi mami también ya entra sin locura, que qué pasó, y el fondo de que mi primo le decía eso, que nos chocamos, que tuvo un accidente, que está inconsciente, se escuchaba a mi otro primo, como yo estaba inconsciente, y diciéndome que respire, que no me muera, o sea, Claro. gritando así, y ese impacto, me acuerdo que mi mami también me contó llorando, o sea, fue algo súper fuerte. Y ella escuchar eso y no saber en dónde yo estaba, porque ellos le decían, estamos en tal lugar, pero ella decía, no, pero si el Nicolás me dijo que está acá. Y mi mamá me acuerdo que estaba en una reunión familiar también, justo ese ratito, Ujú. y ponerse así como que loca, exaltada, y con mis hermanos. Yo soy el mayor de mis hermanos, tengo hermanos chiquitos, Ok. entonces dejarles ahí a mis hermanos y ver cómo irse, o sea, entrar en pánico también. Y después de eso llegar, porque es más o menos en donde fue el accidente, a una media hora de aquí de Cuenca, de la autopista de Cuenca, una media hora más o menos. Ujú. Entonces el irse y después que ya llega la ambulancia y todo, y me dijeron que yo sí reaccioné. Yo no me acuerdo de nada de esto, porque el golpe fue en la cabeza tan fuerte que yo de hecho quedé en una laguna como una semana. Una semana, a pesar de que yo después de haber estado inconsciente como una hora, como, perdón, como una media hora, yo reaccioné y como que me levanté igual, súper asustado, gritando y ya diciendo que me duele el brazo, que no puedo mover, que no me puedo levantar, que no puedo caminar, y ellos intentando tranquilizarme hasta que llegue la ambulancia. Y después ya llega la ambulancia y yo en la ambulancia iba gritando todo el camino, que qué me pasa, que por qué no puedo mover, que le avisen a mi novia que me choqué, porque yo me acuerdo que le había salido diciendo a mi novia que y si me muero, así, Claro. entonces, y yo, o sea, en esto en completa inconsciencia, porque yo no me acuerdo de nada de eso. Entonces, de ahí ya luego me llevaron al hospital y fue una negligencia bastante grande también que a pesar del estado en el que yo estaba, en el hospital me dieron el alta esa misma noche. Y yo no podía ni mover un dedo así, o sea, ni del pie ni nada, no podía hacer nada, yo estaba completamente soñado. Y yo ya era mayor de edad, ya no tenía seguro, sino me llevaron al hospital, al regional. Y igual me dieron el alta esa misma noche. Yo la primera imagen que tengo después del accidente es como que estar metido me acuerdo que era como que en un ambiente blanco y con full manos o así. Y después me contaron que es porque mi cuarto es en un tercer piso, que a mí me han subido a mi cuarto más o menos 3 4 de la mañana que me dieron el alta en como un bulto, en una sábana, envuelto en la sábana del hospital, en la sábana blanca. Entonces lo que yo veía era yo adentro de esa sábana hecho como que bulto y todas las manos afuera de mi papá, de mis primos, así subiéndome. Entonces, esta fue la primera imagen y de allá después me acuerdo una semana después porque yo quedé en cama hablando, Pero, delirando. pero tú me dices, me dieron el alta Ujú. y te llevaron a tu casa. A mi casa, O claro. sea, esa misma, La la misma misma noche del noche a las accidente. 2 de la mañana te dan el alta Sí, del hospital, o sea, eso fue una negligencia y porque luego tú en tu casa, o sea, ahí estuve como que internado en mi casa, digamos así. oh, Claro, wow. yo tengo la suerte de tener un tío que es médico, es un médico muy, muy bueno.
Ujú. y la esposa de él, que es mi tía, es enfermera. Entonces ella, los dos me cuidaban, digamos así, me iban a ver en la casa, ya me ponían suero, como estar internado, pero en mi casa. Me entiendo. Entonces, eso ya fue Pero como tú que no muy podías mover el difícil. brazo. No, no, el brazo yo ni siquiera lo sentía. O sea, yo me acuerdo que era como, en mi mente sentía como que mi brazo estaba en el aire, así, como que lo veía en el aire y no sentía nada. O sea, era como, ahora yo tengo sensibilidad, tengo un poco de movimiento, pero en esas épocas, estando completamente reciente, era nada. O sea, yo me podía, yo qué sé, cortarme con un cuchillo y no lo sentía. No lo Ujú. sentía, era nada, nada, nada. Y así estuve, lo que te contaba, delirando como una semana, en donde estando en cama, me imagino que por el golpe en la cabeza yo hablaba cosas sin sentido, o sea, de lo que me decía mi mamá, como que hablaba cosas que no tenían sentido, o me olvidaba muy rápido las cosas, de lo Ujú. que me decían, no podía a veces ni orbitar bien los ojos, ahí tengo videos y es, o sea, uno acordarse es bastante fuerte también Y- y me acuerdo que poco a poco, de hecho, también fui recuperando como que la vista. Yo sentía que mi vista era bien nublada, así, y poco a poco se fue aclarando, aclarando. Y, o sea, lo que me sostuvo también bastante en esas épocas fue que muchísima gente me venía a ver, muchísima gente me venía a visitar, mis amigos, amigos de mis papás, mis familiares. Tengo la suerte de tener una familia muy grande de parte de mi mamá, de mi papá. Entonces Ujú. siempre estaba como, nunca estaba solo. Entonces, igual mi novia también siempre apoyándome ahí. Y, pero obviamente era difícil porque yo nunca antes había pisado un hospital. O sea, nunca me había enfermado como que duro o Para algo ir a para poder irme a un internarte. hospital, para internarme. Entonces, fue bastante duro el pasar a empezar a tomar como 16 pastillas al día, el no poder, me acuerdo que no podía mover el cuello, o sea, estaba completamente en dependencia de mis papás para poder alzarme, para comer, para vestirme, para poder ir al baño y no saber qué tenía y todo esto hinchado. Y sobre todo eso, el no saber qué tenía, o sea, por qué no podía Claro. mover el brazo, porque Tú todavía no entendías bien qué es lo que claro, yo no pasaba. sabía qué era, porque supuestamente del hospital me mandaron con el diagnóstico de se cayó de la moto, tuvo ahí algunos golpes, me cosieron la cabeza, que tengo aquí la O herida. sea, hicieron con las Ajá, claro, curaciones me cosieron la cabeza y ya, en 2 días normales. está bien, así. Y no fue así, o sea, para nada fue así. Y entonces, lo que sí me hicieron en el hospital fue una tomografía, donde dijeron, no, no, él estaba bien de la cabeza y no, es del golpe, nomás ya le ha de pasar. Entonces yo me imagino y quiero creer que lo que me dijeron que me va a pasar es del impacto en el cerebro, que obviamente sí me pasó. A la semana más o menos ya recobré la conciencia y eso fue lo más feo, porque, o sea, no fue el impacto de decir hoy cierro los ojos y mañana abro y me doy cuenta de que estoy así, sino fue poco a poco. O sea, ¿cómo te puedo explicar? Poco a poco yo mismo me fui enterando de lo que estaba, pero así mismo ya cuando ya estaba consciente de decir, chuta, ¿y ahora? O sea, ¿qué hago? Y en esas épocas me acuerdo que, como te comentaba, estaba ya por terminar el segundo ciclo en la universidad. Yo estaba en una carrera en la Universidad de Cuenca que es bastante demandante, que ya desde segundo ciclo uno tiene prácticas preprofesionales, y yo estaba ya con entrevistas de trabajo en empresas y mi mamá tuvo que anular todo, o sea, irse a la universidad a poner los papeles para anular la matrícula, para poder salirme, porque era, o sea, y es muy complicado faltar y justificar faltas porque es una carrera bien exigente. O sea, yo estaba en una de las carreras más difíciles dentro de ese ámbito. Ok. Entonces, mejor mi mami anuló. Mis amigas de la U, mis compañeras, compañeros le ayudaron a mi mamá a hacer todo ese proceso. Y bueno, pues por ese lado ya habían anulado mis estudios. Yo estaba en cama, no sabía qué tenía. No podía irme al gimnasio, porque en esas épocas me acuerdo que el gimnasio era como que una de las partes fundamentales de mi vida. Empecé a bajar bastante de peso. Yo estaba pesando más o menos como 85 kilos. Ya había comprendido cómo comer, ya había arreglado mi metabolismo de lo que comía nada Claro. y todo. Y, o sea, ya había aprendido porque en sí también, como me gustaba eso, justo cuando salí del cole, me hice ahí unas certificaciones también de nutrición deportiva. Yo mismo asesoraba gente, como haciéndoles dietas. Entonces no podía irme al gimnasio, no podía ni comer bien,
no podía vestirme, no podía ir al baño, no podía mover mi brazo dominante, o sea, mi mano derecha, porque yo era derecho, y no podía, o sea, aún así comer. Yo cogía la cuchara con la izquierda y me temblaba así. Se me regaba la comida, no me podía cepillar los dientes. Y fue un proceso bien duro, o sea, bien duro esos días. Oye, Nico, ¿y en qué momento consideras tú que, porque antes mencionaste cuando estuve en la depresión más baja, Ujú. y Nico, ¿en qué momento tú sentiste que llegó de la depresión y con qué pensamientos? Yo creo que a raíz de esos primeros días en los que yo me empecé a dar cuenta y nosotros empezamos a buscar médicos con mis papás, empezamos a buscar doctores, a visitar traumatólogos, Ujú. eh, neurólogos, no sé, porque mi tío que es médico, él me acuerdo que mi mami me contó que algo le comentó, dice, chuta, ojalá no sea una lesión de estas nerviosas del plexo braquial, algo así. Mi mami no sabía ni qué era eso, o sea, no tenía idea, ni yo tampoco, porque si bien sabemos que a las personas se pueden quedar en silla de ruedas porque se lastiman la columna por abajo y se le cortan los nervios, pero yo no sabía que eso también podía pasar en los brazos. O sea, creo que es de desconocimiento general en Claro, o sea, sí. si es que no Ajá, me golpeo la columna, sé que yo voy a poder mover todo. O sea, quizás es un claro, pensamiento, si no me golpeo la cabeza, exacto. pero digamos justo lo que tú mencionas, los nervios que tenemos aquí Sí. y provoca esto, ¿no? Claro, entonces uno no sabía, yo no sabía que existía ese tipo de lesiones, ni mis papás, ni mis amigos, ni nadie de mi círculo sabía eso. Entonces el buscar doctores, buscar, y los médicos más o menos ya nos iban orientando, puede ser este tipo de lesión y todo, y ya hacerme estudios electromiográficos, resonancias magnéticas y todo. Y lo difícil de encontrar en realidad un médico, porque eso al ser una especialidad bastante específica, es difícil de encontrar también médicos, ¿cómo puede ser? Que se especialicen en ello, Especializados, claro. claro, que sean capaces. Entonces, chuta, estábamos en esas de más bien, yo que sé, irnos al extranjero, porque aquí no hay doctores. Y así, o sea, como que fue pasando. Y ahí fue cuando llegó esto de la depresión. O sea, cuando empecé yo también ya a darme cuenta de qué era lo que tenía. Ok. O sea, y a qué me iba a enfrentar. Ya me salí de la universidad y ya no podía ir al gimnasio, ya no podía comer, no podía estar con mis amigos, no podía estar con mi novia porque ella me venía a ver, me venía a visitar, sí, pero yo generalmente era el que pasaba con ella en su casa y salíamos y nos íbamos a entrenar y todo. Entonces fue ese sentimiento de chuta, mi vida se derrumbó, o sea, perdí la vida. Y y ahí fue cuando empezaron a llegar esos sentimientos de decir, ¿y ahora qué tengo? Y los doctores más o menos ya nos iban induciendo. Y yo siempre he sido de indagar muchísimo, de indagar, de investigar, porque siempre he sido un poco sobrepensante, que Ok. está un poco mal. Y en esas instancias, peor todavía. Entonces yo Quería saber qué es investigaba. lo que pasaba. Claro, yo investigaba, me ponía a leer qué es plexobraquial, cómo se puede. Me acuerdo que me hice una cátedra, así que hasta cuando los doctores nos trataban de explicar, yo me conversaba de tú a tú con los doctores, con términos y todo, porque yo ya sabía y porque quería saber qué era lo que me pasaba. Entonces ahí fue cuando entendí qué era lo que tenía y que era irreversible en realidad, porque hay muchos tipos de lesiones en los nervios, en el plexo braquial, muchísimos tipos de lesiones, o sea, porque son como que unos hilitos que o bien se pueden estirar, que es un tipo de lesión que también causa, yo que sé, pérdida de movilidad, de sensibilidad, se pueden romper, o sea, o se pueden arrancar directamente de la médula, que fue lo que me pasó a mí. Y yo siempre hago la analogía cuando explico esto, es como un cargador conectado a un teléfono y al enchufe en la pared. Es distinto cortarlo por la mitad porque uno puede unirlo, hacer un empalme con más cables, se une y sigue sirviendo. Claro. Uno lo puede estirar, digámoslo así, que se desconecte de la pared, lo puede volver a conectar, sigue funcionando. Pero si es que yo voy y rompo la pared y arranco con todo y toma corriente, ya no hay cómo volver a hacer nada. Uno ya no puede decir, le vuelvo a poner así, la pego a la pared y no queda, o sea, ya no hay cómo. Ok. Entonces eso fue una lesión irreversible. Yo lamentablemente tuve una de las lesiones más graves, por no decir la más grave, que es una lesión completa, que se lesionaron todos los nervios. Y yo entender eso y decir, chuta,
Perdí, o sea, perdí mi brazo. Algunos doctores hasta me decían, mejor ampútese, porque eso es lo que generalmente O sabían. sea, pero así te lo decían. Sí, Mejor ajá. piensen O en sea, no amputarse el decían brazo. ampútate, sino como que pueden pensar tal vez en la opción de la amputación, o Ah, ok, sea, más o menos así, pero uno escuchar eso, o sea, claro. decir, no, pues si hace un mes estaba tirando maximal en press de banca con mis amigos y chuta, fue bien, bien, bien duro y nada, o sea, ya ahí yo creo que fue cuando llegó esta depresión, cuando comprendí lo que tenía. Yo me acuerdo que todo el día yo pasaba mal, o sea, pasaba llorando todo el día. Me acuerdo que hasta mi abuelita me decía, ya, ponte duro, o sea, o sea, la impotencia, entiendo, de los seres Claro. queridos de uno también de Oye, verle así. oye, Nico, quiero Ujú, hacerte una pregunta porque a mí me encanta toda esta parte de la parte emocional, la ujú, parte mental. Y quiero hacerte una pregunta. Yo entiendo cierto, a ver, no puedo entender, ujú, claro que no, la magnitud de tus sentimientos ni de tus pensamientos en ujú, ese momento depresivo que tú me cuentas que estabas, pero em, pregunta, Nico, en ujú. esos momentos, tú te preguntabas así específicamente, ¿para qué será que me pasó esto? No, No no, te nunca, preguntabas no, para no, qué. no me preguntaba. Tal vez te Ajá. preguntabas únicamente por qué, por Sí, qué, ¿por por qué? qué. Yo siempre fui muy creyente, o sea, muy apegado a Dios, digamos así. En Ujú, esas instancias yo creo más por tradición familiar, o sea, por imposición, pero siempre fui muy apegado a la religión, o sea, yo soy católico, ujú, entonces yo me acuerdo que me enojaba muchísimo con Dios. Decía, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Yo soy bueno, yo soy una buena persona, ¿por qué ujú. no les pasa a estas otras personas? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero o sea, es muy interesante ahora que me preguntas, nunca me había puesto a pensar, o sea, en esas instancias, o sea, específicamente cuando recién me pasó y todo, nunca me pregunté el para qué. O sea, no, la verdad no, y yo más bien, como te decía, ¿Por soy muy qué? ¿Por qué? ¿Por sobrepensante, qué? claro, ¿Por qué? me hacía escenarios, me acuerdo, Si o hubiera sea, me hecho acuerdo clarito, esto, esto hubiera claro. pasado. Y Si no hubiera también ya desde hecho, ese punto esto me hubiera decía pasado. escenarios y películas o futuro Claro, de decir, no, pues nunca más voy a poder mover el brazo, nunca más nadie me va a querer, que mi novia me va a dejar, que si es que tengo hijos, ¿cómo voy a jugar con ellos? Que no voy a tener hijos, que no voy a tener trabajo, que todos los escenarios y películas posibles malos yo me hacía. Y eso a mis papás yo sé que les afectaba muchísimo. Y yo le veía a mi mamá y me acuerdo que una de las cosas, o sea, que también fue muy duras para mí, fue el hecho de saber que ya tenía una discapacidad, o sea, de que ya era una persona con discapacidad. Y yo no podía aceptar eso. O sea, no digo que esté mal. A día de hoy y todo siempre comprendo y respeto muchísimo y admiro a las personas que tienen discapacidad por cómo se superan y se han superado día a día. Pero en esas épocas que yo pensaba distinto y realmente tenía un rechazo completo a la idea de que yo estaba bien y que yo que era el más guapo y que hacía todo y estaba con un buen cuerpo y que ya tenía mis negocios y que estaba en la U y que todo como que estaba en el punto más alto, eh, hasta chance, o sea, yo sí era cuando era un poco adolescente, cuando era adolescente y cuando estaba ahí, sí era un poco narcisista, también tenía sí, bastante ego, o sea, a mí en realidad a día de hoy, y porque muchas personas que me conocían desde antes, amigos, familiares, todo, me han dicho y me han comentado que eso de ahí, como que lo del accidente fue un punto de inflexión que en realidad a mí me cambió, o sea, me hizo ver, y eso es real, o sea, me hizo ver la vida de otra manera, bajarme de esa nube, digamos así, de soy perfecto y yo te veo, yo que sé, por encima del hombro y claro. cosas así, y aprender muchísimo más sobre la humildad, Ujú. sobre la empatía. Y eso, o sea, pero lo fui comprendiendo a medida que han pasado ya mismo son 4 años de que, Desde el de que me accidente. accidenté. Claro, se cumplieron, fue el 14 de mayo del 2022. Entonces ya son más o menos unos 3 años, 8 meses, 9 meses. Y fue un golpe bastante duro el por qué más que nada. Yo en esos días me sentía como en una burbuja. Ujú, o sea, como en un sueño. Yo no me creía. Yo decía, algún día me voy a despertar, algún día me voy a despertar y todo Y va a esto va estar a bien. cambiar. Esto no es verdad. O sea, Claro. literal, o sea, ahorita como uno ve la vida, o sea, es como siempre una normalidad. Pero yo me acuerdo que en estas épocas todo mi ambiente y mi cabeza hacía como que miraba todo nublado, así. Sentía que todo era una burbuja, que estaba en un sueño.
y, y no sé, o sea, así estuve muchísimo tiempo. Mira, yo Ajá. te preguntaba sobre este tema del por qué Ujú, y si nunca te preguntaste el para qué, porque siento que muchas personas que pasamos por una depresión profunda, ujú, ¿cierto? Donde a veces sentimos que ya para qué, ya para qué si ujú. no hay sentido. Sentimos que no hay sentido de Exacto. esto, de que lo que le llamamos vida, ¿no? Y siempre está esa pregunta, el por qué. Pero Ujú, mira, yo digo algo. El por qué siempre nos lleva a ese punto pasado, ujú, nos lleva al presente y siempre estamos dándole vuelta en eso. El pasado es o sea, me lamento el haber hecho o el no haber hecho cosas y por ujú. eso hoy me encuentro en esta situación. Y en el presente es, estoy en esta situación y como tú decías, todavía no la acepto, todavía no la asimilo. Siento Ujú, que ya, tal vez en 2 semanas ya vuelve todo a estar normal y puedo mover y puedo hacer toda mi vida pues normal, claro. entre comillas, ¿no? Pero nunca nadie se pregunta el por qué. Perdón, nunca ¿Para nadie qué? se pregunta el para qué. Ujú. Y yo quiero preguntarte ahora que han pasado 4 años y medio casi, ¿cierto? No, Ujú. 4 años, 4 meses, más o Claro, no, tres menos. años y 8, más o menos. Sí, todavía no son 4. Ah, todavía no son 4. Ajá. En todo este tiempo, Nico, tú ya te das, tal vez, Ujú, ya te das una respuesta del para qué fue que te pasó eso. ¿Podrías tú a ti mismo darte una respuesta? ¿Ya te has dado tal vez ujú. una respuesta o sientes que todavía no? No, sí, de hecho, o sea, eso, o sea, yo llegué a un punto igual de inflexión Ujú. en donde decidí soltar todo eso que me hacía mal, esos pensamientos, esa depresión, que fue a más del año de que yo tuve el accidente, porque pasé por un proceso bastante duro de depresión, de psicólogos, de hasta un tiempo me fui a los malas, o sea, no decir que me junté con malas amistades, pero empecé un poquito por malos pasos también, quizás por huir de todo eso. Y bueno, siempre mantuve mi esencia de cómo era yo, mis valores, todo eso, pero trataba siempre de escapar de eso, de no sentirme así De la mal. realidad. Pasé por bastantes, en esas épocas más recientes, por pensamientos de quitarme la vida. Nunca lo intenté, nunca tuve intentos, pero más no por mí, porque yo, de hecho, si bien salí adelante, no fue por mí. O sea, yo lo hice, le busqué como que una razón de dónde agarrarme. Y dije, no, a ver, no, yo lo voy a hacer por mis hermanos. Generalmente fue por mis hermanos, por mi mamá, por mi papá, porque yo decía, si es que yo me quito la vida, o sea, yo que sé, voy a eliminar mi sufrimiento y todo, pero ese sufrimiento no se va, o sea, ese sufrimiento se pasa a mi mamá, se pasa a mi papá, a mis hermanos. Ujú. Yo tengo, bueno, ahorita mis hermanos ya son un poquito más grandes. Soy el mayor de 5 hermanos. Un hermano varón que viene después de mí, que tiene 18 años, otro varón después que tiene 9 y dos mellizas que cumplieron recién 7 años. Pero en Claro, están pequeños. esas épocas ellas tenían 3 años, tres, y mi otro ñaño tenían 5. Recién había cumplido 5 años, 3, 5. Eran bien chiquitos, entonces yo decía, ellos no me pueden ver así a mí, porque yo no vivo con mis dos papás, o sea, yo vivo solo con mi mamá y mis hermanos, pero mi papá siempre está presente, no es un mal padre, o sea, solamente mis papás no están ni divorciados, sino no vivimos juntos por Son problemas que han separados. tenido ellos, están separados, pero en mi casa en esas épocas yo era la figura y hasta el día de hoy como que la figura paterna, podemos decir así, Ese por ser el ejemplo, mayor, claro. exacto, el ejemplo. También, quieras o no, también o sea, de Ujú. una manera inconsciente te hace tener una responsabilidad. Claro, no, muchísimo, muchísimo. Entonces, yo al menos siempre también he sido un poco de las personas que, como te decía, con la marca y así, Ujú. se bota esas responsabilidades al hombro que a veces hasta ni siquiera me corresponden. Entonces, eso también fue algo que me golpeó durísimo porque decía, y ahora, ¿cómo yo estando en esta situación, cómo les voy a dar ejemplo a ellos de ser una persona fuerte, si estoy queriéndome morir, de, yo qué sé, si es que yo no puedo, si es que están con hambre y yo no les puedo cocinar algo porque estoy aquí echado y no me puedo mover y estoy llorando todo el día y ellos me veían así, entonces yo dije, si es que yo me quito la vida, mis hermanas más pequeñas ni siquiera se van a acordar de mí. Entonces yo no salí adelante por mí.
yo salí adelante por ellas, por mis ñañas, sobre todo mis hermanos pequeñitos, mi mamá, o sea, las personas que me quieren, que están junto a mí, mi familia, mi novia, mis amigos. Entonces, jamás lo hice por mí en esa primera instancia. Yo creo que lo empecé a hacer por mí un año y medio, 2 años después, ya cuando más o menos empecé a entender, a comprender este para qué que me Ujú. preguntabas, porque a día de hoy, que ya han pasado casi 4 años, que ya tengo una mentalidad mucho más madura, que muchas personas sí me han dicho que bueno, a mí me tocó madurar desde muy chiquito por este mismo tema de la relación de mis padres y ser el primer hijo. Siempre dicen que el primer hijo le cae todo, ¿no? Se No sé, yo ensarta todo. soy el último de 6. Chuta, ¿no? Qué suerte. Yo soy el que quizá por mí también Claro. hicieron cosas mis hermanos. Sí, sí, siempre se suele decir que el primer hijo es el chuta, el más sacado del aire, pero Ah, sí, o sea, a mí me tocó madurar desde bien chiquito para poder sostenerme a mí mismo, a mi mamá, o sea, no en el sentido de mantenerle, sino ser un sostén emocional, ser, yo qué sé, esa fuerza de mi mamá, esa fuerza de mis hermanos, ese ejemplo. Entonces, obviamente el tener 18, 17, 19 años, todavía la mente de una varía, cambia, es distinta, pero ya ahora que ya estoy más grande, o sea, el para qué, yo creo que para poder adquirir mucha más humildad, para poder darme cuenta de que sí soy capaz de hacer muchas cosas que quizás antes no sabía o que podía hacerlas o que creía que jamás iba a poder hacerlas, de que yo mismo, o sea, de que yo mismo soy muy fuerte y puedo sacarme adelante no solamente a mí, a mi familia y, y a mis amigos y a muchas personas más que a veces ni siquiera conozco y que ha ayudado a motivarlas a salir adelante. Uno de los principales objetivos también que yo me puse con esto y también de las redes sociales, porque siempre como que me ha gustado hacer videos y todo, ujú. fue de que cuando yo pasé por esto había casi nada de información en la red, en internet de esto de aquí, más que artículos que hablaban y tal vez una que otra experiencia de alguien que le pasó. Entonces yo me propuse el objetivo de ir mostrando lo que me pasó, esto es así, esto es así. Entonces me di cuenta que hay muchísima gente que pasa por esto, porque es la lesión más común que hay en accidentes de motocicleta, después de la muerte, obviamente. Claro. Entonces, em, he ayudado a muchísimas personas también que están en esta situación. He creado grupos de ayuda en donde también les ayudo. Y porque yo, bueno, siento que en parte tengo un poco ese síndrome de Salvador por el mismo hecho de, como te decía, siempre he estado viendo por los demás. De ayudar, de Ajá, motivar. ayudar, motivar y muchas veces me descuidé a mí. Ujú. Entonces, igual al pasar de estos años y con procesos psicológicos y de autoevaluación y todo, he ido equilibrando un poco eso también porque yo no me puedo, yo qué sé, cargar, como decía, la responsabilidad de ayudar siempre, siempre a los otros y yo mismo a costa de eso irme desgastando. Claro. Pero sin embargo, o sea, el para qué me pasó eso, yo creo que quizás para que no le pase a alguien más. Entonces, para poder adquirir conciencia, si es que esto me pasó a mí, fue quizás para que la semana siguiente de que yo tuve el accidente no le pase a mi primo, para que ahora que mi hermano está más grande no le pase a él, que coja una moto y no le pase a él, no le pase a alguien que piensa en comprarse una motocicleta porque se quiere ver chévere y pueda llegar a pasarle eso o algo peor incluso, que he tenido amigos que después de todo esto y que a veces no quiero decir necios, Ujú. Pero pero a veces no toman en cuenta la y muchos de ellos, responsabilidad. ajá, y muchos de ellos hasta han llegado a perder la vida. Entonces es algo bien duro y yo creo que para poder superarme también a mí mismo, para poder saber, como decía, de lo que soy capaz y nada, o sea, O para sea, cambiar también ser una mejor persona. Ujú, yo creo que, oye, Nico, tú te podrías dar ujú, muchísimas respuestas del para qué, ujú, porque yo creo que tú has pasado por todo este proceso y muchas cosas maravillosas te están pasando, ujú, positivas, ya no negativas, aunque claro, siempre hay un altibajos en nuestra claro, vida, pero muchas cosas hermosas te pudieron haber pasado, no quiero decir, pero sí, gracias a ello, ¿me ujú, entiendes? exacto, sí. Entonces, a veces uno se puede responder a uno mismo para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, porque si no hubiera sido por eso, todo esto no me Ujú. estuviera pasando.
Entonces Sí. son respuestas que, como yo te digo, en ese momento que nosotros estamos en una depresión muy, muy fuerte, nunca nos planteamos esa pregunta del para qué. Ujú, Entonces, porque yo también soy una persona que he pasado por una depresión muy profunda ujú, y nunca me hice esa pregunta. ujú, Pero hoy en día hay muchas personas que también están en depresión y depresión profunda. Y quizá esto que nosotros hemos podido tocar, este pequeño tema del por qué y el para qué, me gustaría que juntos les invitemos a personas que tal vez ujú. están pasando por situaciones incómodas o difíciles, que no se pregunten tanto el por qué, sino que encuentren respuestas con el para qué. Porque esa pregunta del para qué les va a llevar hacia el futuro, porque el futuro es incierto, no sabemos, no Ujú. existe. Pero ¿para qué será? ¿Será para que yo sea una mejor persona, sea un mejor esposo, esposa, sea una mejor ser humano? Y así un montón de cosas. Pero entonces ahí, en la incertidumbre, puede despertar una pequeña motivación. Sí. Entonces, eso te digo, pudiera ser algo que, como te digo, juntos hagamos esa invitación. Y mira, tú das tus respuestas. Y eso es bonito escuchar. O sea, que pudimos salir, Ujú. como te cuento. En este momento en que tú te encuentras, claro que sí, ya has encontrado un Ajá. poco de tranquilidad, has encontrado cierto bienestar, ya empezaste a salir de todo esto gracias al pensamiento de que por ellos, pero quizá en este momento también ya estás pensando en ti, Sí, también ya sí, estás sí. pensando ahora, es que también por mí. O Ujú. sea, eso no va a cambiar nunca, el por ellos, pero también quizá ahora ya, ya estás por ti también. Esto podría decirse que sí. Claro, yo, como te comentaba, o sea, estuve como que en el punto más bajo de la depresión durante, yo vendría a decir específicamente durante un año, lo más duro, lo más difícil, Ujú. en donde pasé por muchas cosas malas, digámoslo, la depresión, ideas de suicidio, malas cosas, mala vida, y yo me hice como que una especie de ritual mío en donde el primer año, cuando se cumplió un año del accidente, para cerrar, digamos así, un poco ese ciclo, Ese yo ciclo me, ajá, negativo. exacto, Ok, yo me fui a donde fue el accidente, a donde me dijeron que fue el accidente, donde pudo haber sido. ok. Y ahí solté todo, me puse a llorar, me preguntaba justo esto, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Soltar, yo qué sé, yo me moría aquí y todo. Y es como que, entre comillas, sepulté esa versión de mí anterior ahí y ahora sí, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo voy a salir adelante? Ahora sí, ya te dejé aquí, yo qué sé, Nico, que estaba bien, entre comillas, pero no digo que esté bien porque ahora estoy muy bien también, Claro. pero en esa instancia decía, te sepulté aquí, aquí te quedas, aquí vas a estar bien, pero ya no me acompañes, ya no me sigas haciendo daño porque solamente yo mismo me destruyo al pensar, hubiera estado bien, hubiera estado haciendo eso, hubiera estado haciendo el otro, negativamente, porque obviamente ahora uno piensa el para qué. Me pasó esto para que, yo que sé, crezca mi marca, para que conozca a tal contacto bueno, para que me haga más, yo que sé, más diverso, tenga más visibilidad, etcétera. Cosas muy buenas y que obviamente yo le atribuyo muchísimo al hecho de que me pasó esto de aquí, que gracias a eso se me han abierto muchísimas puertas también y la misma difusión en redes y todo, y yo estoy muy agradecido y por eso más bien siento que es algo que me tenía que pasar a mí, podemos decirlo así, porque yo tengo y tenía la suficiente fortaleza mental para acoger eso y transformarlo a como lo transformé al día de hoy, a algo bueno. Quizás de otras personas que no les pasa lo mismo, que les puede llegar a pasar algo negativo que a veces no quiero desmeritar, pero hay cosas que a veces a personas le pasan que en sí no son tan malas o no son tan negativas que se pueden llegar a ahogar ahí mismo y por Ujú. eso existen muchos suicidios, muchas personas que caen en la mala vida y se quedan ahí y no salen. Entonces yo también me puse ese pensamiento de a mí me pasó esto porque me podía pasar a mí, porque yo estaba apto para que me pase y porque lo transformé y para que pueda motivar a más personas, para que pueda transformar esto, etcétera. Entonces es algo que a mí más bien me reconforta bastante y obviamente siempre yo trato de transmitir
y ayudar y difundir mi mensaje a las personas justamente a esto, para que no piensen mal, yo qué sé, si les pasa algo, no se queden No ahí se encierren en ensimismados, algo, ajá. que no piensen que es algo tan grande. Exacto, que obviamente todos tenemos Claro, problemas, no hay no que podemos medir el desmeritar, dolor de otras ajá, personas. no hay que desmeritar lo que uno siente, minimizar ni nada, 100%. pero entenderlo y decir, a ver, tal vez esto no es tan grande como yo pienso. Tal vez si es que no le doy el suficiente, o sea, el foco suficiente, quizás pueda estar más tranquilo. Claro. Entonces, Oye, Nico, algo súper ajá, interesante que tú mencionaste y fue, yo quizá tuve el poder mental, ¿no? Como, ajá, o la estructura mental para como que trabajar esto, pero ¿tú crees que también el tema del fitness, el tema de entrenar, el tema de ujú, haberte ya superado antes, de haber trabajado en ti, para ti, pudo haber influenciado? Hablemos de que el fitness influenció para que todo esto tú ujú. lo puedas o lo pudieras haber superado. Claro, yo, o sea, antes también de haberme accidentado, como te comenté, yo ya había pasado bastante tiempo en el gimnasio, Ujú. bastante tiempo entrenando. Sabía que si es que me dedicaba, podía yo que sé, cambiar mi cuerpo, alimentación. Y además de eso, también yo ya había seguido un proceso terapéutico con un psicólogo. Ok, Entonces yo siento, como te decía, yo ya tenía las bases, digamos así, que me sostuvieron para no dejarme caer mucho. Y además de sumarle estos propósitos de hacerlo por otras personas, por mis hermanos, etcétera. claro, Entonces, obviamente fue uno de los golpes más duros, sobre todo en el físico, después de haber pasado esto, porque el perder movilidad y todo es perder todos los músculos del brazo, saber que no se va a poder mover, saber que no voy a poder volver a hacer estos ejercicios de esta manera, esto, el otro. O sea, en sí, la parte del gimnasio y deportiva es una de las cosas que más sufre, o sea, o que más se afecta, digamos así, porque claro. eso para siempre va a ser distinto distinto a que yo que sé, digamos ahora yo soy zurdo, yo era derecho, me hice zurdo, si es que antes dibujaba porque dibujaba perfectamente bien con mi mano derecha, también me deprimí porque ya no podía dibujar, pero ahora ya lo hago normal, ya escribo normal en la universidad, todo, etcétera, algo que pude adaptarme, distinto a lo que en el gimnasio o un deporte de plano ya no se puede Claro. hacer, o sea, o no se puede hacer igual. Entonces, yo empecé a entrenar, tomé, siempre quise, o sea, después de que me accidente decía, ¿cuándo vuelvo? ¿Cuándo podré volver? Y por rehabilitación y todo igual, Te tocó poco a volver. poco fui volviendo, claro. Claro. Y yo igual me emocionaba, pero hubo un tiempo en donde sí me sentía como que triste, o sea, el mismo hecho de entrenar, no Y que digo no que era eso lo me mismo. deprimía, claro, sino porque no era lo mismo, porque me daba vergüenza sacarme la chompa, que me vean así, o Es que entrenaba también solo o sea, pierna. es que las miradas también te pueden, aunque tú digas, no, no, ya a ver, ya estoy bien, ya Ajá. voy, pero las miradas, o sea, lo que pasa es que hay un momento en el que tú sabes que vas a llamar la Ujú, atención. ujú. Uno, quizá porque ya han visto en redes y dos, porque ya están palpando la parte física. O sea, yo te puedo ver en redes, pero ahora estás aquí Exacto. y quieras o no, eso como que te va a generar también un impacto a Claro, y ti. más allá de redes, o sea, hay personas que yo que sé, de plano desconocen, me desconocen a mí, desconocen de esto, y es, o sea, ¿y por qué él es así? O sea, eso es en donde te digo, entra este tema de las personas a veces juzgan, o sea, Claro. juzgan y quizás no lo expresan, pero ya lo piensan, ya se hablan, existe ese balbuceo, ese Y te das cuenta. cuchicheo, y uno se da cuenta, claramente uno se da cuenta. Entonces, eso también me costó a mí muchísimo el adaptarme a entrenar, a todo, pero por este mismo rasgo tóxico que te decía, de si es que hago algo, voy a ser el mejor, yo más bien tomé eso como una fortaleza. O Ok. sea, yo tomé eso como un reto. Digamos, si es que no puedo hacer press banca con barra normal, voy a hacer con mancuerna. ¿Qué tengo que hacer para adaptarme, para no desequilibrarme, para todo? Entonces, si es que me agarro con las piernas, me va a doler un poquito, pero entonces tengo que fortalecer más la pierna para que estabilizarme y todo. Entonces lo tomé como un reto y yo sí siento, obviamente, en esto de aquí, si es que a las miradas, obviamente es feo que a uno, yo que se le vean mal y todo, pero yo llegué al punto en donde me daba igual, o sea, y más que eso, siento que tiene también muchísimo que ver el cómo uno mismo se sienta y el cómo uno mismo se deje ver a los demás. Es que también, es que es Ajá, algo que vos no puedes evitar. O sea, vos no claro, puedes ponerte un cartel en la frente y decir, oigan, no me vean. No, claro, no vean, no hablen de mí en pequeños ajá, cuchicheos. O sea, claro, no se puede evitar, pero se puede transformar, digamos así, o claro, tú cambiar. puedes ¿Cómo? transformar cómo tú te sientes Claro.
y cómo tú reaccionas. Ajá. No, y Y cómo siempre, uno lo perciben también. O sea, a lo que voy es que, obviamente, yo que sé, me ha pasado bastante en los gimnasios, porque yo hasta el día de hoy entreno con un cabestrillo que me aísla mi brazo, a pesar de que ya puedo mover un para que poco, no lo muevas. claro, para no mover, para que no me estorbe más que nada, porque al principio era como tener literal un fideo así pegado al cuerpo, entonces me estorbaba bastante en el gimnasio y de plano así también me daba un poco de vergüenza. Entonces yo conseguí un cabestrillo especial para este tipo de lesiones que me aísla el brazo al cuerpo y O es sea, como que como te lo pega. que me lo pega, o sea, literalmente está pegado así y Ujú. me permite una mayor movilidad. Entonces, pero eso igual se ve raro, se ve extraño. Es que yo también creo que eso puede, o sea, el hecho de no tenértelo completamente pegado y tú dices ahora ya puedo moverlo, pero Ajá. eso igual va a generar como un desequilibrio, una mala adaptabilidad, porque es como que, no sé, tal vez inconscientemente como que quieres hacer algo con este y Claro. no, Claro, no, no, exacto. Entonces yo más bien, o sea, lo te lo que, dejas allí ajá, bien, bien. claro, me lo pego y eso me permite más movilidad, pero a lo que voy es que, digamos, yo cuando me pongo esto, yo que sé, estoy en mi vida y todo, se ve raro, o sea, se va a ver raro, se ve distinto, el decir, yo que sé, por qué esa persona tiene un brazo bien y el otro mal, y por qué se amarra y por qué hace las cosas unilaterales y así. Entonces la gente siempre va a pensar eso. Pero si es que a uno le perciben distinto, y esto me sucede, me ha sucedido en todos los ámbitos y campos sociales que he compartido en mi vida, es, ya no, dices que yo no estoy triste ahí en una esquina escondiéndome por poco, el que no me vean, o no hago Claro, un ejercicio porque me van a ver feo, porque peor, o sea, peor me van a juzgar la gente y van a decir, ah, no, pues ese y me ven y todo. Pero es muy diferente a que si es que yo estoy, yo qué sé, orgulloso de cómo me veo y hago y entreno más fuerte y todo, esa misma persona que me pudo haber juzgado, se motiva. más bien, claro, se motiva y dicen, oye, qué chévere. Y me ha pasado muchísimo. Y por eso Claro, me gusta ir a gimnasios nuevos porque no se esperan. O sea, no digo que todo el mundo me haya visto en redes. Hay muchas personas que me han visto y que me han pedido fotos y todo es bonito, o que se me acercan, me dicen, eres un bacán, por ti voy al gimnasio, por ti volví a entrenar, por ti, yo qué sé, o sea, me ha pasado muchísimo. Pero también personas que quizás no me conocen y se acercan, me dicen, oye, qué chévere, o sea, te admiro, no te conozco, no sé qué te pasó, pero qué bacán que le metas ganas. Y eso me pasa en todos los ámbitos, en la universidad, con grupos de amigos, hasta yo que sé, en alguna fiesta o discoteca. Si es que yo más bien me estoy escondiendo y todo, y diciendo, ay, no, no me vea, me siento débil, me abro y me expongo y o sea, me hago vulnerable para que los demás hasta me puedan pasar pisando, digámoslo así. O sea, oye, ahora que tú tocas este tema, es ajá. algo también que te quería preguntar en este podcast y es cómo tú manejas el tema de la crítica, cómo manejas tú el tema de los chistes que tus amigos te Ujú, hacen. claro. Y ya te voy a decir por qué. Y, o sea, ¿cómo lo manejas? Quizá para ti tú digas, no, para mí es normal. A ver, pero, y cuando mi pregunta es cómo lo manejas, Nico, Ujú, es porque somos seres humanos y es inevitable tener una reacción. Toda acción tiene una reacción. Entonces es inevitable tener una acción a nivel de sentimiento y pensamiento. sí, sí, sí. Pero tú, ahí es cuando haces la transformación, porque todo provoca una reacción, Claro. pero tú haces una transformación a esa reacción. Entonces, quizá puede ser positiva. Y te digo esto porque ahora, pues, ¿no? Ujú, Que estábamos chateando ahí en Instagram. Ahí al lado me salía a mí como comunidad, alguna, ujú, creo comunidad, y como que entré y veía ahí un comentario en específico, ujú, como que te bromeaban, o sea, son tus amigos. O sea, digo que son tus amigos porque yo vi que eran tus amigos. ujú, Entonces, bromeaban diciéndote, oye, haz un live y hazte algo con tu mano muerta. ujú. Y tú respondías, ja, 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 ya no está muerta. Ajá. ¿Me entiendes? Como te digo, o sea, ¿cómo lo haces? O sea, al principio, obviamente, cuando yo estaba en toda esta negación y todo, era muy susceptible a alguna crítica, a algo, porque como te decía, o sea, yo me acuerdo que un día, o sea, me boté a llorarle a mi mami y a mi novia también un día sí le lloré diciéndole, chuta, yo no quiero ser un discapacitado. O sea, no porque uno les juzgue o algo, sino yo no soy, yo no quiero ser, yo no soy un discapacitado. Y a día de hoy yo me enorgullezco de ser una persona con discapacidad. Ah, mira. Entonces,
Yo creo que todo es justamente esa transformación. Yo era muy susceptible al principio, obviamente, a no solo comentarios, sino a miradas, como decíamos, a miradas, a pequeños cuchicheos y así. Entonces, creo que una de las cosas que poco a poco también me fue fortaleciendo o entrenando eso de ahí fue la misma exposición que yo me daba en redes sociales. Ujú. También Hablar de lo tuyo. claro, también da pie al mismo hate, porque Claro. a pesar de que uno no haga nada, siempre va a haber personas que no les guste lo que uno hace o los típicos haters y así. Y me ha pasado muchísimo en redes sociales y que hablan y que juzgan y que dicen y que vos esto y que vos eres del otro y me ha pasado muchísimo y obviamente ha habido veces que me he enojado. Que chuta, yo mismo me he renegado, que me ha dado vergüenza, que chuta, ¿y por qué? Y entonces, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me muestro? Eh, Personas que a veces, no sé, o sea, yo no entiendo, o sea, cuál es o qué piensan de que yo que sé, juzgando a alguien más que quizás tiene algo diferente, se sienten mejor, o sea, se sienten, uno no entiende, de hecho, hasta una vez me pasó hace algunos años, igual cuando tenía 19 creo 20 que un grupo igual de personas empezó a hablarme y a decir cosas y yo decía, y yo con mis amigos decía, no, entonces vamos y nos íbamos a ir a pelear y todo, entonces, Claro. y después de eso yo decía, chuta, o sea, fue una tontería, o sea, O sea, una tontería de lo que pasa, ¿no? Algo así tan sencillo. claro, o sea, en esas épocas que me pasó esto de aquí, que te digo, tenía 20, 19 años, creo, igual tuve un problema con unas personas, las cuales no eran mis amigos ni nada, como que yo qué sé, empezaron a hablar mal de mí. Me acuerdo que, obviamente, yo para este proceso de mi recuperación, bueno, yo me he operado 3 veces. Ujú. Estas cirugías son bastante costosas, o sea, y más que nada costosas, súper invasivas. Yo en mis redes sociales tengo videos y todo en donde muestro, La porque yo cirugía. tengo, claro, de las cirugías, yo tengo como 20 heridas en todo mi cuerpo así, y Oh, súper wow. grandes, porque me abrieron por aquí, me abrieron acá, o sea, literal, me hicieron, de hecho, Frankenstein, así, son bien fuertes las imágenes y todo, y Oh, aparte wow. de solo del accidente, los procesos que después también van en las cirugías y las recuperaciones y todo también han sido súper difíciles y súper duros. Cirugías de 12 horas y así. Entonces, como estas cirugías son costosas y todo así, me acuerdo que nosotros habíamos hecho, obviamente, si uno siempre apela, yo que sé, a la solidaridad de los demás, o sea, ¿cómo puede ser? Recolectas, donaciones, tal vez así, bingos. Entonces, no sé, como te digo, qué se creen a veces las personas de que por juzgar y me empezaron a decir que era un limosnero, que era no sé qué, y no sé, a veces yo creo que desde el ego de decir, o la envidia, de decir, no, pues él, a pesar de lo que tiene, está mejor y todo, y le voy a juzgar y atacan, y así es el hate y el odio que uno tira de esas épocas, porque, o sea, es bien chistoso, porque me ha pasado muchas veces de que las mismas personas que en una época de mi vida me tiraban odio, me juzgaban y todo, después se transforman y ya es, yo qué sé, te admiro, Claro. ya es esto y el Es otro. que Y ya no, es que uno, ven que no, claro, es que lo que pasa que mucha, o ajá, sea, toda la gente que critica ve que, o sea, pero ojo, no, ajá, depende de la persona, porque exacto, a los que le ganaron la crítica y se fueron para abajo, felices, pero en cambio, claro. cuando ven que no afectó, ven que no hicieron nada, no les queda de otra que aceptar y hacerse a un lado o aceptar y ser parte de. Claro, entonces para mí es gracioso. Obviamente esas personas, yo que sé, yo también sé filtrar muy bien, decir con quién sí y con quién no. Ujú. Ya es muy tu problema si es que yo que sé, tú me quieres juzgar y todo y después también, bacán, o sea, chévere que tú hayas, yo que sé, recapacitado en ese aspecto. Pero de ahí en lo que a mí me concierne, que en esa época de mi vida quizás me afectó y me afectaba y después ya me fui dando cuenta que quizás... O sea, por más cosa que me digan, es algo que yo no puedo cambiar. O sea, yo que si es que me dicen, eh, ¿cómo me pueden decir? Me han dicho manco, digamos, o sea, es un ejemplo. Yo no puedo, chuta, mañana pedirle al genio de la lámpara que reconstruya el brazo. Entonces, me da igual, ¿qué saco yo enojándome? Me Yo, da yo, yo igual. siempre digo Ajá. algo, y es que nosotros todos los seres humanos hablamos únicamente porque tenemos boca. Ujú.
Y yo también creo que eso es parte de aceptar. O sea, a ver, yo acepto que cualquier persona puede decir cualquier cosa porque solo tiene boca. Entonces también viene parte de ahí como que ir Claro. transformando, o sea, lo que tú me cuentas, ¿no? Claro, y obviamente también depende de quién venga, porque como comentabas ahora, eso de ahí, sí me dijo un amigo, es un chico que es muy amigo mío desde el colegio, Ujú. entonces yo también a veces ya lo tomo como humor, o en mis Claro. mismas redes sociales hago videos respecto a eso, como que yo entre mí mismo tirándome hate o así, o haciéndolo con humor, pero O sea, por eso de, yo te decía, aunque tú lo transformes, es ajá. inevitable sentirte de Exacto, alguna manera. claro, o sea, yo creo que depende de quién venga y de qué intención tenga, porque no es lo mismo, yo que sé que si es que una persona a la que yo quiero tira un comentario como que un poco gracioso por, yo que sé, de broma, por ambiente y todo, sin afán de Claro, ofenderme o de hacerme sentir mal, distinto a que la misma persona haga eso para hacerme daño o claro. para hacerme sentir mal o para humillarme frente a más personas o Ujú. para criticarme. Obviamente ahí es normal, creo uno sentirse ofendido, sentirse juzgado, hasta enojarse. Y sí, o sea, me ha pasado también, obviamente eso igual se conversa y todo, pero yo siento que, como te decía, tiene mucho que ver también el cómo uno se muestra a los demás, como, o sea, como comentaba, en la mayoría de los aspectos y ámbitos sociales de mi vida ha tenido que ver esto del cómo me muestro, cómo me siento y el cómo me perciben los demás gracias a eso. Entonces, en la universidad que he tenido diferentes grupos universitarios, porque en esto de que me anulé la U cuando estuve accidentado, después regresé y después de nuevo me tocaba anular porque me operaban, ya que mis cirugías son muy ambulatorias, o sea, no son preparadas, ya que tal día se puede o no se puede dar, tal día puede o no puede venir tal médico, entonces salen así de emergencia. Ujú. Entonces, regresaba un año, me tocaba anular, regresaba otro año, me tocaba anular. Y ahora recién retomé mis estudios en una universidad nueva que me ofrece también más oportunidades porque dentro de ese aspecto también tuve algunos problemas en la anterior universidad que estaba por el mismo hecho de que ya lo empiezan a tachar uno, por eso de ahí, digámoslo así, que yo ya, ¿qué Pero puedo ahora hacer? estás estudiando y siguiendo lo mismo. Sí, pero en otra universidad. Ah, ok. O Ajá, y sea, ya empecé igual de te cero. gusta eso. Claro, me gusta. Chévere. Entonces yo, como te decía, he pasado por diferentes grupos, pero en los cuales jamás me he sentido excluido, juzgado o algo, pero también se debe a mí mismo. O sea, porque yo no doy a pie a eso. Yo no doy a pie o alas para que a mí me molesten o me juzguen o me digan algo, sino más bien yo, como siempre he sido, he tratado de yo que sé ser el mejor en todo. Yo tengo muchas características de, digamos, liderazgo, Ujú. entonces me atribuyo muchas, yo qué sé, responsabilidades y todo, y a veces hasta yo soy el que lleva el grupo de mis amigos y todo, entonces se genera igual una convivencia, un cariño y tengo muchísimos amigos nuevos que he hecho, digamos así, en estos ámbitos que ahora son como de mis mejores amigos y me llevo muy bien con muchas personas y de hecho, más bien si es que ven que algo, yo que sé, me llega a amenazar a mí, entre comillas, me defienden y me cuidan y entonces es bonito también, pero depende mucho también el cómo yo me muestre, cómo yo me exprese y en este caso de las juzgas y las críticas y todo eso, saberlo filtrar bien de quién sí, quién no, cómo sí y cómo no. Claro. Entonces, sí, o sea, puede que me llegue a afectar quizás de alguien que no tenga relevancia en mi vida o si es Claro. que lo hacen mal, digamos, mala intención. Oye, Ujú, Nico, sabes que me da mucha alegría ujú, verte con toda esa actitud. Como tú mismo mencionas, has proyectado esto en tus redes sociales ujú, y es parte de ahí donde yo también he podido observar. Y es muy, muy, muy bonito y ujú, muy de motivación. Como te digo, mira, aunque ujú, yo no haya pasado por algo como lo que tú haces, perdón, por lo que tú has pasado, pero lo que tú haces a mí me dice, wow, ujú. son cosas que impresionan y a veces uno siente que no puede con cosas pequeñas, justo lo que tú antes mencionabas. Y man, a mí personalmente, y a mí, Ujú, hombre, que somos apasionados del fitness, para mí el fitness es mi vida, es mi todo, ujú, o sea, para mí. Entonces, mira, créeme, y déjame decirte que yo estoy aprendiendo mucho de ti hoy ujú, en esta charla, porque si es que algún día, yo no quiero, pero si pudiera pasarme algo parecido, tengo un ejemplo, ujú, ¿me entiendes? Tengo un ejemplo de cómo poder llevar la situación. Y eso está muy, muy chévere. Me encanta verte, como te digo, ujú. bien. Nico, ¿cómo te sientes ahora?
ya después de todo este tiempo, luego de tu depresión, luego de Ujú, haber salido de ella, luego de manejar todo, ¿cierto? Este tema de emociones, críticas, ujú, juzgas, etcétera. Estás haciendo tu vida normal. Y con normal me refiero, estamos viviendo, exacto. estamos impulsando, estamos motivados, estamos accionando, haciendo cosas que nos gustan. ¿Y cómo te sientes con todo esto y qué proyectos tienes al frente? A día de hoy yo me siento en realidad muy, muy bien, o sea, muy pleno con mi vida. Obviamente hay épocas y momentos, casi ya son nulos, en los que me agarra la nostalgia. Yo creo que es normal de Sí, claro. decir, chuta, o sea, ¿qué hubiera pasado? O sea, siempre Ujú. existe ese hubiera, ese maldito hubiera, de decir qué hubiera Todavía pasado está con esta vida. ahí un Claro, poquito. pero ya no tanto por, yo qué sé, extrañar o decir quiero volver allá para saber, Ujú. sino es solo por ese caso hipotético, esa idea de decir, o de Un desliz por comparación, ahí, claro, así. de comparación, y ahí en cambio, pero ya nacen lo que venimos conversando todo este podcast de para esto me pasó esto, para esto, para esto, para esto. Entonces decía, más bien, yo qué sé, si es que hubiera estado bien, quizás no hubiera conocido a tal amigo que es una de las mejores personas de mi vida, no hubiera logrado este proyecto, quizás mi Quizá marca te hubiera hubieras muerto. cogido a la vagancia y chau todos. Claro, día siguiente salía en la moto y me moría. Entonces, uno nunca sabe y es muy incierto, la verdad. Entonces, yo a día de hoy, o sea, me siento muy feliz con mi vida, muy pleno porque sé y ya fui prueba de que soy capaz de lograr muchas cosas, de que estoy haciendo y luchando cada día también por mí, por salir adelante, por mi futuro. Porque sé que, o sea, tengo que esforzarme quizás el doble de lo que podría hacerlo una persona normal, entre comillas, pero sé que no es impedimento, o sea, sé Ujú. que lo puedo lograr y que a veces hasta podría decirse un poquito mejor, porque existe esa motivación, existe ese objetivo, esa meta. Entonces, me siento bien, en realidad yo hago mi vida normal, como se dice, claramente estoy viviendo, me desempeño, me desenvuelvo, soy muy independiente, siempre desde chiquito fui una persona muy independiente, por eso es Ujú. que fue un golpe muy grande cuando fue lo del accidente. Porque tú Claro, mismo te estás, o sea, es como que ujú, ya no dependías de alguien más, sino de ti mismo, entre claro, comillas, obviamente, ajá, por tu propio claro, decisión. claro, entonces, chuta, sí, fue full, full complicado al ser una persona independiente, justamente eso de ya no serlo, de pedir ayuda. Me costó a mí Claro. muchísimo el saber pedir ayuda. O sea, siempre, siempre se me ha hecho un poco difícil, pero el aprender también a pedir ayuda Eso es también algo es muy bueno. enriquecedor. Exacto, es muy enriquecedor. Entonces, yo ahora soy muy independiente, hago mis cosas, manejo, escribo con mi mano izquierda, diseño, llevo mi marca, voy al gimnasio. Entonces, tengo Ujú. mi novia, una relación estable, que es la misma persona La con la que misma. estuve desde antes. Qué chévere. Claro, entonces eso también, o sea, yo siento que todas esas ideas erróneas que tuve algún día cuando me pasó de nadie me va a querer, no voy a hacer esto, no voy a tener trabajo, cada una de ellas alrededor de estos años, a lo largo de estos años, las he ido tachando y Ujú. dándome cuenta de que sí puedo, de que sí hay como, que quizás pueden llegar a haber tropiezos y todo, pero depende de uno mismo el ponerse fuerte, ponerse duro y salir adelante y que se puede salir adelante. O sea, y esto también siento que es como que yo siempre en mis redes manejo como que úsenme un poquito de espejo, úsenme de ejemplo, de para que no les pase lo que me pasó a mí y si es que les pasa, que vean que sí hay cómo salir adelante. O cien sea, por y no ciento. específicamente eso, o sea lo que sea, yo que sé, si es que murió un familiar cercano, que es algo muy duro también, pero yo también pasé por un duelo de mí mismo, o sea, de mi vida, de poder entregarme a Tú mí perdiste mismo. algo. Exacto. Entonces, todo es superable, todo en esta vida en realidad tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte. Entonces, depende mucho de uno y obviamente del entorno que uno lo rodea, también saberse rodear con buenas personas y luchar cada vez por el futuro de cada quien. Ahora me siento muy enfocado en lo mío. Eh, yo si bien llegué y a comprender la idea de que en este mismo hecho de fijarme mis objetivos y
sabiendo también mi realidad, o sea, hay que ser también bastante objetivos, de decir, a ver, no, yo qué sé que se me va a hacer difícil el hecho de irme a pedir un trabajo, a solicitar Ujú. un trabajo, no es imposible, pero va a ser más difícil. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que quizás eso no me pase mucho? Entonces, yo estoy ahorita muy enfocado en seguir creciendo mi marca, Preparándote, claro. seguir haciendo mi empresa, mi microempresa y mucho más allá de eso, saber tener más, yo qué sé. O sea, mi meta es, yo qué sé, ponerme una agencia de mi carrera de lo que estoy estudiando, tener un negocio acá, una fuente de ingreso acá, yo qué sé, poder ayudarle muchísimo a mi mamá, a mis hermanos, tener una bonita familia. Soy una persona muy familiar. He crecido así en un ambiente muy familiar, con primos, toda una familia grande. Me gustaría algún día, mi sueño también es tener una familia y nada, o sea, ahora sé que puedo criar también e inculcar unos buenos valores, una buena mentalidad a las personas que vengan detrás de mí, porque ya han venido detrás de mí mis hermanos, o Ujú, claro. sea lo que sea, Lo o sea, más directo ahí. claro, entonces, eh, eso creería yo. Ahora, no soy, bueno, sí soy mucho como que de pensar en el futuro, pero ya no tanto como antes, porque aprendí esto también del accidente, me enseñó como que a no vivir mucho en el futuro, sino a vivirlo más en el presente, a no planificarme tanto, porque yo no sé si es que de aquí a la siguiente semana que me planifique hacer un viaje, no sé si es que voy a llegar a la siguiente semana o no sé si es que voy a llegar igual a como estoy hoy, que era lo que me pasaba, que yo qué sé, cuando recién entré a la U decía, en 4 años me gradúo, con 22 años hago esto, hago lo otro, yo qué sé, voy a competir en competencias de físico-culturismo y todo, y a la semana siguiente me pasó esto de que me dio parálisis, de que me salí de la U, a que ahora tengo 22 años y recién estoy iniciando nuevamente la universidad, entonces quizás no plantearse vivir tanto en el futuro, sino vivir en el presente, obviamente con una planificación inteligente de decir, lucho por mi futuro, pero no vivo en él. Entonces vivo ahora en el presente, sabiendo de que puedo llegar a tener un mejor futuro, pero siendo una buena persona hoy. El pasado, eso ya pasó. Lo que ahorita nos concierne es el estar bien hoy y para poder estar bien mañana, no estando bien mañana. Entonces, eso creería Eso que yo acabas de decir, principalmente. yo siento que tiene Ujú, muchísimo valor. ujú, Muchas personas están y estamos viviendo a veces, ujú, en ese futuro, en ese quiero esto y me claro. enfoco tanto en ello y sí, es verdad, a veces descuidamos un poco el presente. Qué Ujú, chévere que mandes ese mensaje, intentando hacer un poquito más de conciencia sobre el vivir, el compartir, el hacer lo que tenemos que ujú. hacer, pero hoy. Hoy, ¿Qué puedo exacto. hacer hoy? Ujú, Qué chévere, Nico. Nico, vamos llegando al final de, ujú, de este podcast, Nico. ¿Qué mensaje tienes? Y déjame decirte que no solamente para ujú, un tipo de personas, sino yo siento que un mensaje que tú podrías dar es simple y sencillamente para todo el mundo. ujú. ¿Qué mensaje les podrías dar, Nico? Hay una palabra muy bonita que es una de mis palabras favoritas, que de hecho la tengo tatuada en mi brazo malito, digámoslo así, Ya, porque me lo tatué antes de accidentarme, pero a veces yo juego mucho con las coincidencias, digamos así, es la resiliencia. Yo resiliencia. siento que es uno de los pilares principales de mi vida y que puede ser en la vida de cualquier persona. O sea, el adaptarnos, el concepto de resiliencia, adaptarse a los cambios que pueden haber en la vida y poder superar las malas cosas y adaptarse a los cambios. Entonces, También no, podríamos decir como que si tengo una adversidad, utilizar esa energía ujú, que muy posiblemente pueda ser negativa, convertirla en positiva y con eso me exacto, impulso. sí, exacto. O Muy sea, bien. tomar siempre lo malo que a uno le puede llegar a pasar, quizás no es tan malo, y preguntarnos muchísimo, ¿para qué? ¿Para qué Ujú. me pasó esto? ¿Qué de bueno puedo sacar esto? Siempre a las personas con las que converso y he ayudado les digo esto, o sea, siempre vean lo bueno de las cosas. Quizás lo que a día de hoy creo que es malo, en realidad mañana o pasado mañana sea bueno y me haga bien. Entonces, seamos muy conscientes, seamos unas personas buenas, creo que eso es ya de más decirlo, y no nos dejemos caer, no nos dejemos caer. eh,
sepamos aprender también de las vivencias del resto, transformemos las cosas malas que nos toman en buenas, seamos unas personas resilientes, adaptándonos a los cambios y nada, que vivamos felices sobre todo, felices y agradecidos. Yo siento que el agradecimiento igual es una base para el buen vivir, muy importante, ya que si es que uno no es agradecido, en realidad no se da cuenta de lo que tiene. Uno, como suelen decir, generalmente se da cuenta de algo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, Ujú. ser agradecidos, ser resilientes y ser conscientes. Creería yo que son las tres cosas principales para poder superar, saber adaptarse a los cambios y tener una buena vida. Nico, Ujú, ese mensaje que has lanzado, ujú. qué bonito, de verdad, has tirado unos factos, como le decimos ahora, tiraste unos factos muy, muy chéveres y nada, esperemos que todos los que puedan ver este podcast hayan aprendido Ujú, muchísimo también de ti. Tienes una mentalidad, déjame decirte, Nico, ujú. pero impresionante. Yo me quedo bastante sorprendido. La Muchas gracias. verdad, no pensé que pudieras entregar todo esto que hoy Ujú, has desarrollado en este podcast. Y felicidades, felicidades Nico por hoy estar todavía trabajando siempre con esa actitud, impulsándote, viviendo el presente, compartiendo con tu ujú, familia, con tu novia, cierto, también enfocado con tus proyectos. Felicidades 100% por todo ujú, ello. Nico, yo te deseo muchísimos éxitos en todo lo que te ujú, propongas. Y Nico, me encantaría en alguna otra ocasión poder compartir un nuevo episodio, ujú. poder seguir conversando, porque siento que hay mucho más todavía que conversar, muchos temas Sí. más, algo que tú también quizá no has contado y quisieras hacerlo. Claro que sí, siempre se nos alarga el tiempo Ujú. pero como te digo, me encantaría tenerte en otro episodio. No, sí, más bien igual como te he comentado al principio, muchísimas gracias también a ti, Agucho, por la oportunidad. Siempre he querido, la verdad, un espacio así como para compartir esto, porque siento que existe muchísimo valor también en la experiencia del resto y qué mejor que poderlo transmitir a las personas a las que les pueda servir, a las que sí, sí o sí algún día les va a servir. O sea, Ujú. todos pasamos por malas cosas y todos podemos superar también los problemas. Entonces, sí, encantado para lo que necesites. Yo siempre estoy muy abierto a cualquier oportunidad o cualquier cosa que se dé. Y claro, o sea, el resumirlo, todas estas experiencias y vivencias en un espacio de 1 o 2 horas, hay cómo hacerlo, pero no al 100% y obviamente hay cómo seguir tocando muchos más temas y sería muy interesante también, se podría ofrecer muchísimo más contenido de valor. Claro que Ujú. sí, y a ver si nos pegamos un entrenamiento. Claro que sí, no, sí, sí. Unilateral, como dices tú. Unilateral, sí. Sí, sí, yo pongo en mis redes sociales ahí como tu marido unilateral. Qué bacán Sí. que lo hagas con humor y eso te sigue impulsando. Nico, Ujú. muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Agucho. Ujú. Gente Fit, muchísimas gracias por ver este episodio y nos vemos en un próximo podcast.